El cielo y la maldición son débiles. Abro las 8 puertas con furia. 121, 135. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos. Nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 121. El espacio donde se encontraba Zanshian se derrumbó y desapareció del campo de batalla. Al mirar a Kujukuyuki frente a él, Noso recordó que hacía unos días se apoderó de la familia Kamo y, al mismo tiempo, devoró la oficina de administración general. Había pensado que, como hechicero de grado especial, Kujukuyuki debería tener registros de sus técnicas, incluso si la escuela secundaria no tenía información sobre ellas. Sin embargo, después de buscar en toda la oficina de administración general, siguió sin encontrar ninguna información sobre las técnicas de Kujukuyuki. Frente a un enemigo desconocido, Noso no se atrevió a ser descuidado. Con un movimiento de su mano, las enormes manos atravesaron el vacío y se revelaron. Decidió usar el espíritu maldito para explorar primero las técnicas del oponente. Mientras observaba cómo el espíritu maldito revelaba gradualmente su forma completa en el vacío sobre la cabeza de Noso, Kujukuyuki preguntó con calma. «Este espíritu maldito es importado, ¿verdad?», explicó Nozomi con una sonrisa. «Es de Asia, una maldición divina que puede disipar todos los obstáculos. Es un espíritu maldito de grado especial que puede infligir un efecto conceptual al objetivo de un hechizo. Ahora, por favor, comiencen su actuación». Al terminar Nozomi, el enorme espíritu maldito que se encontraba tras él se reveló por completo. Rugido. Rugió un gigantesco elefante de 4 brazos. Su cuerpo imponente y sus músculos explosivos demostraban que no era un objetivo fácil de exorcizar. Cuentas budistas igualmente enormes rodeaban sus 4 muñecas, revelando el poder que poseían. «Parece bastante aterrador», comentó Kujukuyuki con indiferencia, y luego gritó. «Owan». Con eso, el cuerpo del Shikigami esquelético se encogió, transformándose en una esfera. Al mismo tiempo, las venas de Kujukuyuki se hincharon, y su pierna izquierda se alzó, pateando a Owan con una fuerza aterradora. Nozomi apenas pudo contener su expresión ante el brutal ataque de Kujukuyuki. Pero al segundo siguiente, la rueda del Fénix golpeó al gigante de 4 brazos. ¡Bum! La rueda del Fénix, girando rápidamente, atravesó el cuerpo del elefante, partiéndolo en 2 con una fuerza aterradora, y una cascada de líquido púrpura brotó con una fuerza desesperada. ¡Bang! La rueda del Fénix, girando rápidamente dentro del cuerpo del elefante, pareció ejercer una presión inimaginable sobre él, y todo su cuerpo explotó con un estruendo. Se desconocía qué pequeño país asiático había extraído Noso de él, un espíritu maldito de grado especial conocido como la maldición divina, pero fue fácilmente destrozado por la patada de la rueda del Fénix. La expresión de Noso cambió ligeramente, maravillado por el poder de una bola tan pequeña. Kujukuyuki ya se había presentado frente a él, con su puño de hierro a toda potencia, y se burló. «¿Porque no conoces mi técnica, tienes miedo de acercarte? Entonces seré misericordioso y te lo diré. Mi técnica es masa». Al oír estas palabras, también lo hizo el puño de Kujukuyuki, dotado de una inmensa masa. ¡Bang! Un puño se estrelló contra la cabeza de Nozomi. Con una fuerza aterradora, el cuerpo de Nozomi se transformó en un rayo de luz, destrozando incontables montañas, ríos y edificios, destrozando finalmente todo el espacio y sumiéndose en la oscuridad junto con el vacío destrozado. Un puño de hierro, imbuido de una incalculable masa, destrozó la supuesta barrera infinita del vacío. Nozomi se levantó de entre los escombros, con una expresión de solemnidad en sus manos, impedida de bloquear el ataque del oponente. ¿Masa adicional? Imbuyendo su propio cuerpo con una masa abrumadora, sin verse afectada por ella, se imbuyó con una forma desconocida de furia estelar. Además de imbuirse con la ilusión de masa, también podía aplicar la misma técnica a su único Shikigami, Ounan. Nozomi emergió lentamente del vacío, usando la técnica de reversión para sanar su brazo mientras analizaba la situación del oponente. Parece que los espíritus malditos que quedan en Shibuya son inútiles. Había dejado atrás bastantes espíritus malditos durante la batalla de Shibuya, pero a juzgar por la efectividad del hechizo del oponente, ninguna cantidad de ellos parecía tener efecto. Entonces, ¿puedo encargarme yo sola de esta bestia? Noso comenzó a reflexionar sobre la situación actual. Mientras tanto, Kujukuyuki, al otro lado, también había adivinado el nuevo hechizo que Noso acababa de usar contra Shoso. A juzgar por el desempeño del oponente, el hechizo estaba relacionado con la gravedad.
Si eso fuera todo, no tendría miedo en absoluto. Pero, ¿eran estos realmente los únicos hechizos que Noso tenía? Mientras Kujukuyuki estaba alerta, Noso también era serio. Como jugador de clase especial, sabía que el oponente definitivamente no tenía solo este método. El oponente podría estar escondiendo un movimiento asesino esperando a que mordiera el anzuelo. Ambos bandos estaban muy atentos. Después de todo, el oponente era un jugador de clase especial. Pero al instante siguiente, Nozomi negó con la cabeza, levantando las manos para formar sellos. No, frente a un oponente así, si no despliego mi dominio, ¿no significaría que no tengo confianza en mi propio dominio? Al terminar sus palabras, Nozomi desplegó una tremenda cantidad de energía maldita. Despliega mi dominio. Taizo no Kara. Nozomi desplegó su dominio, y al instante el espacio circundante se llenó de un aura maligna. Un enorme árbol rojo sangre surgió del suelo detrás de Nozomi. Compuesto de sangre y espíritu, este árbol pecaminoso emanaba un aura maligna incomparable, como si recordara los pecados de Nozomi a lo largo de los milenios. Ante el dominio desplegado por Nozomi, Kujukuyuki no desplegó el suyo de inmediato. En cambio, adoptó una postura, lanzando su dominio simple Shinkageryu para contrarrestar el golpe garantizado del oponente. Al mismo tiempo, Kujukuyuki gritó: Tengen. Antes de que Noo se llegara, Kujukuyuki y Tengen habían discutido cómo lidiar con él. Kujukuyuki obligaría al oponente a desplegar su dominio. Dentro de la barrera de vacío, Tengen podría obtener fácilmente información sobre el dominio de Noose e inyectar sustancias neutralizantes, desintegrándolo. Una vez disipado el dominio, Noose no podría realizar hechizos, lo que le permitiría a Kujukuyuki eliminar fácilmente esta plaga milenaria. Sin embargo, el requisito era que el dominio de Noose se desplegara primero, dejando el dominio del oponente afuera, permitiendo que Tengen lo neutralizara primero. Si Kujukuyuki desplegaba su dominio primero, Tengen neutralizaría el suyo primero. Tengen sugirió el mejor método: usar un dominio simple para contrarrestar el dominio del oponente. 10 segundos. ¿Puedes hacerlo? Kujukuyuki observó cómo el dominio simple a su alrededor se erosionaba rápidamente, con un presentimiento creciendo en su corazón. Ella y Tengen acordaron resistir al menos 10 segundos en el dominio del otro. Tengen, sin embargo, parecía ansioso. ¿Cómo es posible? Se quedó atónita al descubrir que el dominio de Noso carecía de barrera alguna. Era algo que no habían considerado. Dentro del dominio, el rostro de Noso brilló con un toque de sarcasmo. ¿Crees que esta técnica puede resistir mi dominio? El rostro de Kujukuyuki se ensombreció al darse cuenta de que la situación parecía superar sus expectativas. Rápidamente corrió hacia Noso, con la intención de atacarlo antes de que su simple dominio desapareciera. Sin embargo, Noso parecía relajado, observando el cambiante paisaje a su alrededor con una mirada comprensiva. Así que ese es el truco, Tengen, eres muy hogareño. ¿Crees que esta técnica anticuada puede vencerme? Ten en cuenta que soy diferente. He sobrevivido, soportando miles de años de feroces batallas en este traicionero mundo de la hechicería. Con las palabras de Noso, el simple dominio de Kujukuyuki se desvaneció por completo. Tienes razón, Tengen. Eres un imbécil. Con un rugido, a Kujukuyuki ya no le importaba el plan. Al instante formó sellos con las manos, y una aterradora energía maldita brotó de él. Expansión del dominio. Prisión celestial del núcleo estelar. Expansión de dominio. Prisión celestial del núcleo estelar. Al desvanecerse el simple dominio, Kujukuyuki abandonó todo pensamiento e inmediatamente usó su expansión de dominio para contrarrestar el dominio de la soga. Una explosión masiva de maná estalló, formando una poderosa barrera de dominio. Una diminuta esfera negra giró lentamente en su centro. Su aterradora atracción envolvió por completo todo a su alrededor. El efecto garantizado del dominio de Kujukuyuki era simple y brutal. Consumía toda la materia excepto a él mismo y cualquier objeto que tocara. Vivos o muertos, infundidos con maná o no, todos se convertían en presas. No había otra forma de resistir esta succión que usando un dominio igualmente poderoso. Incluso un dominio simple diseñado para contrarrestar un dominio se desintegraría rápidamente bajo esta atracción. ¡Boom! Los dos dominios chocaron, y el que colapsara primero sería, sin duda, el perdedor. Como ambos eran hechiceros de grado especial, sus dominios eran inmensamente poderosos. Sin embargo, como Tengen había analizado el dominio de Noose, este ya mostraba signos de desintegración.
El dominio de Kujuku-Yuki gradualmente tomó el control, impactando constantemente el dominio del oponente. En el momento en que el dominio del oponente colapsara, sería el momento en que éste sería tragado por el infinito agujero negro. Crack. Pero las cosas nunca salen como se esperaba. Con un crujido, ambos dominios colapsaron simultáneamente, dejando solo un hueco en el campo de batalla. El análisis de Tengen neutralizó ambos dominios. El dominio de Kujuku-Yuki, que constituía una barrera, fue rápidamente roto por el análisis de Tengen del dominio de Noose, rompiéndolo junto con él. Ja. Buen trabajo, Tengen. Noose estalló en carcajadas al ver el resultado. Estaba preparado para resistir el efecto de golpe garantizado del dominio de Kujuku-Yuki, pero Tengen era tan poderoso que también analizó el dominio de Kujuku-Yuki. Si lo golpeaba el efecto de golpe garantizado del dominio del oponente, incluso si no moría, seguramente estaría al borde de la muerte. TSK. Kujuku-Yuki era demasiado perezosa para quejarse de las acciones de Tengen. Aunque sabía que no lo había hecho intencionalmente, ya lo había catalogado de mal compañero. Zenin Shinsuke le había dicho previamente que, al enfrentarse a Nozomi, debía ir con todo, sin necesidad de tantos planes. ¿Qué buenos planes podría idear un recluso como Tengen? Oculto en el vacío, la expresión de Tengen era un poco incómoda, pero no tenía nada que decir y solo pudo observar cómo Nozomi escapaba. No te alegres tanto. Kujuku-Yuki agitó la mano, y la rueda del fénix se transformó en un látigo de hueso en su mano. Ahora que ninguno de los dos podía realizar hechizos, no sentía que no pudiera derrotar a Nozomi. Al instante siguiente, Kujuku-Yuki se transformó en una sombra y se abalanzó sobre Nozomi. El látigo de hueso que sostenía parecía poseer conciencia propia, lanzándose hacia él. Ante esto, el rostro de Nozomi se tornó sombrío, cambiando constantemente, esquivando el aterrador ataque. Afortunadamente, el cuerpo de Geto Suguru no era débil en habilidades físicas, y Noso no estaba completamente indefenso. Sin embargo, bajo los implacables ataques de Kujuku-Yuki y Ourin, Noso se vio rápidamente superado y comenzaron a aparecer heridas en su cuerpo. A pesar de esta abrumadora ventaja, Kujuku-Yuki no parecía particularmente complácida. Sabía que estaban ganando tiempo, y en cuanto su técnica se reanudara, todo volvería a la normalidad. Mi técnica se reanudará pronto. ¿Puedes matarme antes? Noso se apartó con un atisbo de burla en el rostro. La expresión de Kujuku-Yuki se iluminó de repente ante esto. ¿Has olvidado que no soy tu único oponente? Ante esto, el rostro de Noso cambió de repente, y una voz que antes había ignorado resonó en sus oídos. Atraviesa la sangre. Zhang Xian, sin darse cuenta, había llegado al costado de Noso, juntó las manos y las apuntó directamente a su frente. Un poderoso golpe se desató, un rayo de sangre atravesó la frente de Noso. En respuesta, Nosoko se movió ligeramente y, bajo el aterrador impacto, su cráneo se desprendió, girando rápidamente en el aire. La sangre salpicó, el rostro de Nosoko se tornó sombrío. Su cerebro, con dientes incluidos, quedó expuesto al aire. Ante esta escena, Kujuku-Yuki y Shoso también se horrorizaron. Después de todo, la verdadera forma de Nosoko era realmente impactante. En cierto sentido, la verdadera forma de Nosoko podría describirse como extraña. Casi lo logras, pero no te desanimes. Después de todo, tu oponente soy yo. Usando su cráneo para girar salvajemente, absorbió la fuerza del ataque y bloqueó perfectamente el golpe fatal. Nosoko se burló de los dos mientras le cosía el cráneo. Era un método que solo él podía usar. Sin embargo, al instante siguiente, Kujuku-Yuki estaba a su lado, asestándole un brutal codazo en la cabeza. ¡Bang! La cabeza recién cosida fue aplastada de nuevo, salpicando sangre, y el cuerpo de Nosoko salió volando hacia atrás, contra los escombros. Ignorando la herida en su cabeza, se levantó rápidamente, saltando y brincando para crear distancia. Casi muero, una feroz sonrisa se dibujó en su rostro. Si el ataque al momento hubiera tenido la ilusión de masa, podría haber sido destrozado por el codazo. Afortunadamente, la técnica del oponente no se había recuperado. TSK. Al ver que Nozomi era como una cucaracha indestructible, Hyuji frunció los labios e hizo un sonido de TSK, expresando su insatisfacción. Al instante, Nozomi sintió los cambios en su cuerpo y su expresión feroz se relajó. Ahora, es una nueva ronda. El efecto de la fusión de la técnica había pasado, y ahora podía usarla de nuevo. La técnica de reversión se activó y las heridas en su cuerpo sanaron al instante.
Hyuji Yuki, y tú, este fracaso, no les daré ninguna oportunidad de ahora en adelante. Nozomi no tenía intención de seguir perdiendo el tiempo con el oponente a esta manera, y debía deshacerse del oponente que tenía frente a él lo antes posible. Al ver que la técnica de Nozomi se había recuperado, Hyuji Yuki pareció un poco disgustado. Problema. Controlando la rueda del Fénix, Hyuji Yuki lanzó un nuevo ataque, y su técnica también se recuperó. Ahora sí, es una nueva ronda de competencia. Zhang Xian, quien se unió de nuevo al campo de batalla, también lanzó un ataque conjunto. Sin embargo, cuando Wang Lun y Zhang Xian se acercaron al nudo corredizo, una enorme fuerza gravitacional los aplastó al instante, haciendo que el suelo se hundiera bajo él. Debido a los ataques de Zhang Xian y Wang Lun, Kujukuyuki se percató plenamente del hechizo de gravedad de Norse. El hechizo de gravedad del oponente solo afectó un radio de 2 a 3 metros a su alrededor y duró solo 6 segundos. Al expirar el tiempo, Kujukuyuki llegó al lado de Noose, agarrando el látigo transformador de huesos de Wang Lun y arremetiendo contra él. Cuando el hechizo de gravedad se recuperó, Noose solo pudo usar la técnica de manipulación del espíritu maldito, desatando un enorme espíritu maldito para bloquear su camino. Sin embargo, en una fracción de segundo, Wang Lun destrozó al enorme espíritu maldito en una bola de carne destrozada. Entonces, Kujukuyuki lanzó un puñetazo imbuido de masa infinita a través de la carne destrozada del espíritu maldito. ¡Bang! El puño falló, pues la soga se movió ligeramente. Agarrando el puño de Kujukuyuki con ambas manos, la soga desató un poderoso vórtice. Un pequeño vórtice apareció frente a ella, emitiendo un aire frío infinito. En ese momento, Kujukuyuki se dio cuenta de que algo andaba mal. La oponente usó la técnica de manipulación del espíritu maldito no para resistir su ataque, sino para ocultar el aliento del vórtice. Crash. En un instante, el aire frío estalló y congeló a Kujukuyuki. Aprovechando la oportunidad, Nosoko sonrió y volvió a condensar una enorme cantidad de poder maldito, apuntando al abdomen de Kujukuyuki. Tu técnica no cambiará la densidad de tu propio cuerpo, ¿verdad? Es hora de terminar esta batalla. El abdomen es la fuente del poder maldito. Una vez destruido, casi significa que ya no se puede usar. La expresión de Nosoko se relajó. Cuando estaba a punto de terminar esta farsa, una voz llegó a sus oídos, que inmediatamente le puso los pelos de punta. ¿Estás seguro de la victoria? Por fin, bajaste la guardia. El sonido en su oído paralizó el cerebro de Noso al instante. Se le erizaron los pelos y su cuerpo se quedó paralizado. Justo cuando intentaba ver quién se acercaba, una espada del ancho de la palma de la mano le atravesó el cráneo sin esfuerzo. En un instante, la cabeza de Noso quedó atravesada como papel fino. La larga hoja le atravesó la sien, atravesando el cuerpo de Noso. La alta figura a su lado se reveló gradualmente. No era otro que Fushiguro Shiori, quien había estado esperando en la oscuridad durante tanto tiempo. Los labios de Shiori se curvaron en una sonrisa, miró a Noso y dijo: si hubiera sabido que eras tú, te habría retenido. Si hubiera sabido que este hombre era el culpable del coma de Tsumiki durante tanto tiempo, habría intentado por todos los medios lidiar con él en cuanto lo encontró en el restaurante. Eres tú. Noso retrocedió unos pasos, agarrando con ambas manos la espada liberadora de almas que le había atravesado el cráneo. La arrancó con fuerza, salpicando objetos rojos y blancos por todas partes. ¿Es Zenin Shinsuke? Al mirar a Shiner frente a él, Noso supo que Zenin Shinsuke lo había engañado. Lo había calculado todo, pero había pasado por alto por completo a este tipo que ya se había retirado del mundo de la hechicería quién sabe cuántos años. No puede decirse que sea su culpa. Después de todo, una de las personas que marcaste era mi hija. Por eso, tiene sentido que esté aquí, ¿verdad? Shiner miró a Noso con interés, con rostro feroz, y explicó amablemente. ¿Crees que puedes matarme así? He vivido miles de años. El rostro de Noso estaba lleno de locura. Agarró la espada liberadora de almas y corrió hacia Shiner, mientras movilizaba con fuerza su poder mágico para ver si podía realizar una técnica de reversión para curar el daño cerebral. Ante el contraataque agonizante de Noso, Shiner se rascó las orejas y movió el cuerpo con indiferencia para esquivar el ataque del oponente. ¿Sabes usar la espada liberadora de almas? Si no puedes ver el alma de alguien, no podrás desatar todo su poder. Shiner le explicó amablemente la espada liberadora de almas a Noso, con la esperanza de brindarle un poco de placer antes de morir. Kuchi no Ban. Remolino. Sin golpear, Noso desató de inmediato los secretos de la técnica de manipulación del espíritu maldito una vez más.
Una aterradora explosión de energía maldita surgió del vórtice, condensándose en un movimiento increíblemente poderoso. Swish, swish, swish. En un segundo, la figura de Hiner ya estaba a su lado, y el Tensei Yoko se redujo a una imagen residual, destrozando el enorme vórtice que tenía ante él. ¿Aún tienes la fuerza para usar la técnica? Tienes una vitalidad increíble. Cuando Hiner terminó de hablar, recuperó la espada liberadora de almas. Al mirar a la despeinada y jadeante Nozomi, la expresión de Hiner se tornó aburrida. En circunstancias normales, podría haber luchado contigo en una pelea justa, pero desafortunadamente, es hora de que te vayas. La mirada de Hiner se agudizó y desapareció al instante de la vista de Nozomi. Al ver esto, la expresión de Nozomi cambió drásticamente. Cruzó las manos, formando un sello, liberando lo que le quedaba de energía maldita en un contraataque final. Despliega el campo, Swish. Antes de que la inmensa energía maldita pudiera formar un campo, las manos de Nozomi fueron destrozadas por el destello de la espada y enviadas a volar. Una figura sonriente se amplió ante sus ojos. Nozomi no tuvo tiempo de pensar cuando su cráneo fue desprendido, exponiendo su cerebro al aire. ¡Puf! Con un estallido de luz intensa, el Tenioco atravesó el cerebro. En una fracción de segundo, el cerebro capaz de activar la técnica quedó completamente destruido. Los ojos de Nozo miraron fijamente a Shiro, llenos de resentimiento. Ni siquiera había visto aún el aspecto de la forma de vida definitiva. Quería verlo con sus propios ojos. ¡Ah! Mientras el Tenioco atravesaba el cerebro de Shiro, el cuerpo de Geto Suguru cayó pesadamente al suelo, con la mirada perdida al cielo, abierta de par en par por la muerte. ¡Crack! En ese momento, Kujukuyuki se liberó, y Shoso también salió de entre los escombros. Al ver el cerebro atravesado por la espada en la mano de Shiro, los ojos de Shoso se llenaron de asombro. ¿Nozo, está muerto? ¿Shiro? ¿Por qué estás aquí? Kujukuyuki miró a Shiro con expresión perpleja. Claro que alguien me pidió que viniera, y no actuó como tal. Shiro extendió las manos. Ya veo, es tu hermano, ¿verdad? Sigue preocupado por mí. Kujukuyuki sonrió al pensarlo. No. De verdad no cree que pueda derrotar a Noose, ¿verdad? Hyuhyuyuki reaccionó con un puchero, algo insatisfecho. De verdad no cree en mi fuerza. En fin, el problema con Noose por fin está resuelto. Ahora todo debería haber terminado, ¿no? Preguntó Xuanxian. Al ver la flor cerebral en la mano de Xier, que había perdido por completo sus signos vitales, Xuanxian sintió alivio. También estaba vengando a su hermano y a su madre, ¿verdad? Anciana. Ya puedes salir. Gritó Hyuhyuyuki al vacío. La anciana Tengen casi la mata esta vez. Tenía que enfrentarse a ella cara a cara y hacerle pagar. Sin embargo, el aire quedó en silencio. Tengen no apareció y no hubo respuesta. Al ver esto, la expresión de Hyuhyuyuki se tornó solemne. Tengen. Sal rápido, no te escondas, como mucho te perdonaré a regañadientes esta vez. No grites, Tengen se ha ido. Hiner olfateó el aire y detectó una presencia desconocida además de Nozo. No esperaba que hubiera alguien más escondido en las sombras además de mí, se preguntó Hiner. ¿Qué quieres decir? Shosan no entendía. Es simple. Nozo nunca estaba solo. Tenía un plan B. Incluso si moría, Tengen caería en manos de alguien más. Las cosas se están poniendo cada vez más interesantes. Tengo muchas ganas de ver en qué se convertirá este mundo. Hiner sonrió levemente. No esperaba que después de todos estos años alejado del mundo de la hechicería, hubiera cambiado tanto, que incluso una antigüedad como Tengen se hubiera perdido. Kujukuyuki regresó a su habitación anterior y, como era de esperar, no encontró rastro de Tengen. Su expresión se tornó solemne. ¿Podría el mundo realmente haberse convertido en lo que Nozo dijo? Nozo estaba muerto, pero su plan seguía en marcha. Vámonos primero. El mundo exterior probablemente sea un caos, advirtió Shosan. No le importaba en qué se convirtiera el mundo. Solo quería saber qué le había pasado a su buen hermano, Yuji Itadori. Al mismo tiempo, fuera de la barrera del instituto, una figura blanca con un saco desapareció rápidamente. Era Rimei, quien había venido con Nosoko para evitar cualquier contratiempo. Efectivamente, ocurrió un suceso inesperado, e incluso ella se quedó atónita en el momento. Después de todo, ¿quién habría imaginado que alguien como ella pudiera estar acechando en la oscuridad, planeando un ataque sorpresa? Inicialmente había considerado rescatar a Nosoko, pero al ver su fuerza, supo que debía cambiar de objetivo y robar la verdadera forma de Tengen.
Nosoko pretendía usar a Tengen para crear una forma de vida definitiva. Ahora que Nosoko estaba muerto, no le importaban sus planes. Simplemente quería usar la verdadera forma de Tengen para sorprender al señor Sukuna. Después de todo, no había nadie más adecuado para el renacimiento de Sukuna que Tengen. Un día después, en la primera barrera de Tokio, Itadori y su equipo seguían abriéndose paso a través de ella, rescatando a los heridos y lesionados. ¿De verdad tiene sentido salvar vidas así? Todos los que no sean magos en esta barrera acabarán igual, advirtió Kurusu, con el rostro hinchado por un puchero. Itadori no dudó. Salvar vidas no tiene por qué significar nada. Sin importar el resultado, se centró únicamente en lo que estaba sucediendo. Si se encontraba con alguien en peligro, lo salvaría sin dudarlo. Esta era su filosofía constante. Así es él. No te lo tomes demasiado en serio, añadió Kujisaki. Quienes no conocían a Itadori no podían entender su mentalidad. Pero Fushiguro y Kujisaki comprendían por qué Itadori estaba tan obsesionado con salvar a esta gente. Nozomi no está enviando tantos soldados a la barrera solo para traer energía maldita al mundo, como acaba de decir ese tipo, dijo el ángel, analizando la situación. Acababan de lidiar con los soldados que los atacaron y descubrieron su motivo. Era energía maldita. Probablemente Nozo les contó a los líderes de otras naciones sobre este lugar para usarlos como sacrificios. Si bien había nadadores dentro de la barrera, había aún más espíritus malditos. De día estaba bien, pero de noche, toda la barrera se convertía en un coto de caza para los espíritus malditos. Por lo tanto, estos soldados nunca lograrían el resultado deseado. La energía maldita dentro de la barrera de Tokio ya está llena y ha alcanzado el estándar de evolución. Quizás Nozo actúe pronto. El ángel simplemente quería decirles a todos que no les quedaba mucho tiempo y que no podían perder más. Tiene razón. Ya casi es hora de volver al instituto y hablar sobre el rescate de Gojo Satoru. Fushiguro miró a Itadori y habló con calma. De acuerdo, respondió Itadori sin objeciones. Después de deshacerse de Nozo y rescatar a Gojo Satoru, podría llevarse a Sukuna con él a la muerte. Entonces, todo habría terminado. Justo cuando todos estaban a punto de irse a la preparatoria, una boca apareció repentinamente en el rostro de Itadori, emitiendo la voz de Sukuna. Kikuo. Al instante siguiente, el cuerpo de Yuji fue poseído por otra, y líneas negras aparecieron a través de su cuerpo, revelando una aura incomparablemente siniestra y aterradora. Anteriormente, cuando a Sukuna le extrajeron el corazón, Sukuna había rescatado a Yuji y lo había atado a un contrato de esclavitud, obligándolo a olvidar el vínculo. Al pronunciar estas dos palabras, Sukuna poseía el cuerpo de Yuji durante un minuto, durante el cual no podía matar. Con la aparición de Sukuna, las expresiones de Fushiguro, Kujisaki y Kurusu cambiaron al instante. Sukuna. Fushiguro estaba desconcertado por la repentina posesión de Yuji por parte de Sukuna, pero claramente no era el momento de darle vueltas a esos asuntos. Retrocediendo, formando sellos manuales, Fushiguro se preparó para luchar cuando Sukuna se movió. En un abrir y cerrar de ojos, pateó al ángel Kurusu hacia un edificio lejano. Su cuerpo se disolvió en una sombra, enviando a Kujisaki a volar. Después, Sukuna concentró toda su energía maldita en su dedo meñique, lo transformó en un objeto maldito y, con un movimiento, creó una nueva garra de viento de pepinillo. Fushiguro miró a Sukuna y, sin pensarlo dos veces, intentó invocar su último Shikigami. Ejecutó un gesto especial con las manos, mientras su energía maldita se desbordaba salvajemente. Al ver esto, Sukuna entrecerró los ojos y se dirigió rápidamente al lado de Fushiguro. Extendió la mano e interrumpió el hechizo del hombre, sujetándole la cara y presionándole los dedos con violencia en la boca. No sé si funcionará, el rostro de Sukuna mostraba una extraña inquietud. Había codiciado el cuerpo de Fushiguro durante mucho tiempo. Su técnica albergaba un potencial inmenso, lo que lo convertía en el receptor perfecto. Sin embargo, le preocupaba que Fushiguro, al igual que Yuji, se resistiera demasiado, convirtiéndolo en un mal receptor y, más probablemente, en un recipiente. Además, una figura repugnante lo vigilaba constantemente, impidiéndole encontrar la oportunidad de debilitar el alma de Fushiguro. Ahora que Yuji y su grupo planeaban regresar al instituto, ya no podía resistirse. Si perdía esta oportunidad, podría no volver a obtener este cuerpo. ¡Bum! En el momento en que Fushiguro se tragó el dedo de Sukuna, una aura aterradora brotó de su cuerpo y surcaron arrugas en su rostro. Dos ojos compuestos, idénticos a los de Sukuna, brotaron de las comisuras de sus ojos.
En el momento en que Sukuna tomó posesión del cuerpo de Fushiguro, sintió una fuerte repulsión. Como sospechaba, el cuerpo de Fushiguro se aferró aún más al recipiente. Mientras el alma del otro permaneciera intacta, no podría controlarla por completo. Se requería un ritual especial para sumergir completamente el alma en el abismo, permitiéndole renacer perfectamente. Ahora, como Fushiguro había absorbido instantáneamente el equivalente al poder de 15 dedos de Sukuna, su alma luchaba por adaptarse, impidiéndole recuperar rápidamente el control de su cuerpo. Solo 3 días, pero es tiempo suficiente para completar el ritual. Sukuna percibía los problemas del alma de Fushiguro, pero no le importaban demasiado. Si bien este cuerpo podía tener defectos, con tiempo, podría solucionarlos. La idea de usar este cuerpo para derrotar a quien lo había pisoteado lo llenaba de una extraña emoción. Ja, una sonrisa maniática se dibujó en su rostro. De pie frente a él, los ojos de Itadori se nublaron al observar el cuerpo de Fushiguro, ahora poseído por Sukuna. Era la primera vez que sentía directamente la opresión del rey maldito, y su cuerpo comenzó a temblar incontrolablemente. Sin embargo, no era por Sukuna, sino por su querido amigo, quien se había apoderado de su cuerpo. Había lastimado a Fushiguro, gritó Itadori. Pensó que si él podía liberarse del control de Sukuna, Fushiguro también podría, pero simplemente aún no se había adaptado a su poder. ¡Bang! Respondió Itadori con un puño rebosante de energía maldita. Sukuna lo golpeó en el abdomen, y la energía maldita explotó, atravesándolo al instante. La sangre salpicó y salió volando hacia atrás. Mientras tanto, al borde de la segunda barrera de Tokio, Zenin Shinsuke y los otros dos, matando espíritus malditos y soldados circundantes, finalmente llegaron a la cercana primera barrera. En el momento en que entraron en la primera barrera, sus expresiones cambiaron al instante. Toda la barrera se llenó de una aura siniestra y poderosa. ¿Es Sukuna? Es realmente poderoso. Lu Shiyun sonrió con entusiasmo, sintiendo cada célula de su cuerpo temblar con el deseo de luchar contra Sukuna. Una boca también apareció en el rostro de Tsumeki, gritando con fuerza. Es Sukuna. Está fuera. El rostro de Zenin Shinsuke mostró un atisbo de diversión, y una mirada feroz brilló en sus ojos. Así es, ¿sigues pensando en el cuerpo de mi sobrino? Ignoraste por completo mi advertencia, Sukuna. El suelo tembló violentamente y se hundió un enorme pozo. La figura de Zenin Shinsuke desapareció en el acto. Al ver esto, las pupilas de Lu Ziyun se encogieron ligeramente, y luego se convirtió en un rayo y lo siguió. Tsumeki. Déjame hacerlo. Sonó la voz de Wan. Al momento siguiente, los ojos de Tsumeki cambiaron y 2 pares de delgadas alas transparentes crecieron detrás de él, convirtiéndose en un rayo de luz y volando hacia Sukuna. Maki Maji, también dentro de la primera barrera de Tokio, y Takara, quien previamente se había separado de Yuji y los demás, percibieron el aura siniestra de Sukuna y se giraron de inmediato para acercarse. Sukuna, mientras tanto, irradiaba satisfacción. La técnica de Fushiguro tenía un potencial inmenso. Adquirirla tras su renacimiento fue una grata sorpresa. Con ese pensamiento, Sukuna formó sellos manuales y desató la técnica de Fushiguro. Nue. Con una oleada de energía maldita, un pájaro rojo inmensamente grande apareció en lo alto de un edificio. El Nue invocado por Fushiguro era solo la mitad del tamaño de un humano, pero con la energía maldita de Sukuna, su tamaño era nada menos que el de un coloso imponente, parecido a un roc. Sus garras podían sujetar un edificio entero, y sus alas extendidas oscurecían el cielo. Este era el verdadero poder de las 10 técnicas de sombra. Debido a la fuerza limitada de Fushiguro, los Shikigami que invocaba siempre se encontraban en sus estados iniciales, mientras que el poder de Sukuna le permitía invocar la forma definitiva de cada Shikigami. O quizás incluso esta forma de Shikigami no sea la definitiva. Al volverse más fuerte que Sukuna, se podían invocar Shikigamis aún más aterradores. La multitud que se acercaba a ellos también avistó al enorme y feroz ave. Al instante siguiente, un deslumbrante relámpago dorado surgió del cuerpo de Nue, una columna de relámpagos que atravesó el cielo y la tierra, como si lo desgarrara. ¡Bum! Pronto, todo el espacio se vio envuelto en truenos, lanzando un ataque indiscriminado. En ese instante, una figura sagrada se elevó por los aires, con alas angelicales desplegadas tras ella, emitiendo una fuerza purificadora. El ángel Kurusu regresó al campo de batalla y atacó a Sukuna. Al sentir la fuerza purificadora que descendía del cielo, Sukuna sintió una sensación de inquietud. Ángel, espera un momento. Está usando el cuerpo de Kei.
Kurusu, desde el cielo, observó a Sukuna, aún preocupado por el estado de Kei. Ya sucedió. No hay otra opción. Es un ángel caído. Debemos extirparlo antes de que eche raíces. No tenemos más remedio que arriesgarnos. La voz angelical emanó del rostro de Kurusu. Al ver a Sukuna poseer el cuerpo de su amada, con una expresión feroz en el rostro, Kurusu se armó de valor y comenzó a cantar. Juntó las manos. Luz, luz purificadora, por favor destruye el pecado. Mientras Kurusu cantaba, la luz purificadora se hizo más brillante y las marcas negras en el cuerpo de Sukuna se atenuaron gradualmente. La escalera de Jacob. Un aura sagrada envolvió el mundo al instante, y una fuerza purificadora infinita comenzó a acumularse, formando una columna de luz. Ahora, solo quedaban el blanco y el negro entre el cielo y la tierra. El pilar de luz, que conectaba el cielo y el infierno, purgó todo pecado. Como un castigo divino, la luz descendió sobre Sukuna, haciéndole gritar violentamente y contorsionarse, como si el poder lo hubiera purificado por completo. «Devuélveme a Megumi», cantó Kurusu mientras realizaba el hechizo, pronunciando el nombre de Megumi. Estaba decidida a rescatar a su amada. La magia parecía estar surtiendo efecto. Las líneas negras del rostro de Sukuna se desvanecieron gradualmente, dando paso a una expresión amable. Miró a Kurusu, con una dulzura sincera. «Kurusu, ya estoy bien, gracias». Sukuna le extendió la mano. «Ahora lo recuerdo, eres la chica de aquella época». Al ver a Kei volver a la normalidad y recordar su propia identidad, los ojos de Kurusu se llenaron de lágrimas. Se agachó lentamente, abrazándolo. «Kurusu. Despierta. Es un ángel caído». Le recordaba el ángel a Kurusu. Sin embargo, Kurusu había esperado demasiado y no se había percatado de las líneas negras en el cuerpo de Kei, que no se habían disipado por completo, sino que volvían a solidificarse. Kurusu se desplomó en los brazos de Kei, con lágrimas corriendo por su rostro. La verdad es que siempre he sentido algo por Kei. Justo cuando Kurusu estaba a punto de expresar sus sentimientos, la expresión de Sukuna se tornó feroz. Abrió su enorme boca como un glotón y desgarró las alas del ángel, separándolas de su torso. La sangre se derramó por el suelo, una escena de brutalidad. Mientras destrozaba las alas de Kurusu, Sukuna continuó ejerciendo su fuerza, lanzando a Kurusu contra la valla. Se estrelló con fuerza y comenzó a caer en picado 100 metros. «Humano, qué tonto», se burló Sukuna de Kurusu mientras lo despachaba. Efectivamente, el humano aún tenía demasiados defectos. Podría haberle causado un gran problema, pero actuó con tanta emoción, un auténtico debilucho. Swish. Una figura apareció ante Sukuna en un instante, abrazando a Kurusu, gravemente herido. Zenin Shinsuke miró con calma a Sukuna, ahora poseído por el cuerpo de Fushiguro, y preguntó: «¿Qué le hiciste a la esposa de mi futuro sobrino?» «Eres tú. ¿Qué te parece? ¿Acaso no tengo buen cuerpo?» La expresión de Sukuna se relajó al ver a Zenin Shinsuke. «Debo decir que la técnica de tu sobrino posee un gran potencial, pero es un completo desperdicio para él». Formó otro sello, y un enorme no apareció sobre la cabeza de Zenin Shinsuke. Una aterradora columna de relámpagos dorados descendió como un castigo divino. ¡Bum! Un enorme cráter surgió del suelo, y los relámpagos brillaron continuamente en él, lo cual fue extremadamente aterrador. La figura de Zenin Shinsuke apareció en otro lugar. Al mismo tiempo, Lu Shiyun y Wan también llegaron al campo de batalla. Al ver un Shikigami tan exagerado, Lu Shiyun se quedó atónito, y sus ojos se llenaron de un fuerte espíritu de lucha. ¿Es Sukuna? Es realmente poderoso. Déjame ser tu oponente. Con eso, Lu Shiyun estaba a punto de avanzar para batirse en duelo con Sukuna. Sin embargo, al instante siguiente, la figura de Wan lo bloqueó. Si tenemos que luchar, seré el primero. Sukuna solo puede ser mío. ¿Qué pasó, maestro? Hermano. Estamos aquí para ayudar. Maki y Magi también corrieron al campo de batalla, ambas con aspecto algo desaliñado, heridas por la tormenta anterior. Oye. ¿Qué le pasa a Megumi? ¿Y Ángel también está herido? Takae e Itadori regresaron al campo de batalla. La herida abdominal de Itadori, de alguna manera, había sanado por completo, y ahora miraba fijamente a Fushiguro. Zenin Sensei, Fushiguro, no te molestes, lo sé todo. Zenin Shinsuke entregó a Raizu a los demás. Ustedes cúrenla primero, y yo me encargo del resto. Estirándose con indiferencia, Zenin Shinsuke miró a Sukuna. Me temo que tu fuerza no es tan buena como antes, ¿verdad? Sukuna admitió con franqueza. Tienes razón.
El alma de este tipo ha estado luchando contra mí, pero el impacto no es demasiado fuerte por ahora. Con su técnica, podría ser incluso más fuerte que entonces. El alma de Fushiguro luchaba contra él, incapaz de recuperar temporalmente el control de su cuerpo, pero esto afectaría su producción de energía maldita, pero, no era nada grave. Entonces, si domesticas todos los Shikigami de Kei ahora, ¿significa que Kei también ha domesticado a estos Shikigami? Zenin Shinsuke hizo esta pregunta de repente. ¿Acaso los hechiceros no toman atajos? Si Sukuna ayuda a Fushiguro a domesticar estos 10 Shikigami por adelantado, ¿no sería mucho más fácil el futuro de Fushiguro como hechicero? Tu idea es teóricamente factible, respondió Sukuna, acariciándose la barbilla y pensando un momento. Ahora es uno con Fushiguro, y su domesticación de los Shikigami es equivalente a que Fushiguro dome a los Shikigami, pero el poder que usa es mucho menor que el suyo. En ese caso, ¿qué esperas? Date prisa, toma al Shikigami y luego devuélveme el cuerpo de mi buen sobrino para que pueda considerar dejarte ir. Ese tono es exasperante, refunfuñó Sukuna, mirando a Zenin Shinsuke. ¿No eres más molesto que Gojo Satoru? Los dos humanos que más odiaba eran Gojo Satoru y Zenin Shinsuke. El hecho de que Gojo Satoru llevara sellado un tiempo había disminuido un poco su antipatía por él, pero solo la había profundizado. Hay tanta gente aquí. ¿Sabes cuál es tu mayor debilidad? Los labios de Sukuna se curvaron ligeramente. Como Gojo Satoru, juntarse con estos debiluchos solo te debilita. Consulta Taiwan Novel Network 55555. 555 para obtener las actualizaciones más rápidas de los capítulos. Gojo Satoru fue sellado debido a la gran cantidad de gente común en el campo de batalla, y su atención se distrajo con la repentina aparición de su mejor amigo. En resumen, una persona tan fuerte solo puede considerarse fuerte cuando está sola. Los lazos externos solo interfieren. Por lo tanto, Sukuna no podía estar junto a humanos ni a espíritus malditos. Sukuna. ¿Qué quieres decir? Me llamaste débil. Lu Shiyun se enfureció al instante al oír esto. Un rayo púrpura explotó por todo su cuerpo, y estaba a punto de abalanzarse para luchar contra Sukuna. Sin embargo, Zenin Shinsuke lo agarró y negó con la cabeza. Demasiado lento. No tengo paciencia para dejarlos entrenar. Antes de que Lu Shiyun pudiera comprender lo que estaba sucediendo, estaba a punto de decirle a Zenin Shinsuke que dejara de interferir cuando se dio cuenta de que había desaparecido. ¡Bum! Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, Zenin Shinsuke ya estaba enfrascado en un combate con Sukuna. Sus figuras se movían rápidamente entre las calles y los pisos, haciendo imposible discernir sus movimientos. Rápido, llama a tu Shikigami. Zenin Shinsuke abrió al instante 7 puertas y pateó a Sukuna dentro del edificio, gritando furioso. Sukuna escupió una bocanada de sangre, con el rostro sombrío al sentir un dolor agudo en el abdomen. Su expresión se tornó sombría. Ataque furtivo. Un ataque tan rápido y feroz, aprovechando su distracción, era inmoral. Frustrado, Sukuna levantó la mano y desató innumerables cortes. Zenin Shinsuke no le hizo caso, destrozando los escombros circundantes como un tiranosaurio rex humano y cargando hacia él. Sus cortes solo dejaron marcas en su piel carmesí. Forjado por innumerables cortes, ni siquiera estos golpes comunes pudieron quebrar su defensa. Raro. Maldijo Sukuna, su energía maldita aumentó y se distanció rápidamente. No quería enfrentarse a semejante enemigo en un combate cuerpo a cuerpo. Formó sellos manuales, e innumerables tsukuri llenaron cada piso, obstaculizando el avance de Zenin Shinsuke. Si bien los tsukuri no tenían mucho poder de combate, eran efectivos para desbaratar al enemigo. El tsukuri, tan grueso como una muralla, redujo la velocidad de Zenin Shinsuke, lo que le permitió a Sukuna ganar distancia. Formó sellos manuales de nuevo, desatando una ráfaga de energía maldita. Un enorme perro blanco y negro cargó contra Zenin Shinsuke, y su aterrador mordisco destrozó el edificio. Cargó directamente frente a él, con sus enormes fauces abiertas de par en par, mostrando afilados colmillos. Rugido. Ante el ataque del perro de jade blanco y negro, Zenin Shinsuke apretó los puños y desató un ataque a corta distancia. El cañón de aire blanco con forma de tigre destrozó al perro de jade en un instante. Manxian. En el instante en que el perro de jade se desgarró, el Shikigami Manxian, completamente formado, descendió del cielo, destrozando el edificio y aplastándolo, clavando a Zenin Shinsuke en el suelo. Choque.
Simultáneamente, Manxian desató una oleada de agua similar a un tsunami, generando olas de decenas de metros de altura que envolvieron todo a su alrededor. Las pocas personas a lo lejos, incapaces de ayudar, observaban con impotencia cómo se acercaba el tsunami y apresuradamente llevaban a los heridos a un terreno más alto. ¿Qué demonios está pasando? Lucy Jun no pudo evitar irritarse al ver esta escena. ¿Acaso la técnica de Sukuna no es un ataque cortante? ¿Cómo puede haber un Shikigami tan poderoso? ¿Cómo puede luchar contra esto? Si la habilidad del oponente es tan complicada, derrotarlo no es lo único que queda, y si puede lidiar con estos Shikigami es otra cuestión. Por suerte, no subió primero, y sería una buena opción observar primero los movimientos de Sukuna. Esa no es la técnica de Sukuna, sino la de Fushiguro. Itadori miró fijamente el campo de batalla. ¿La técnica de este Fushiguro es tan poderosa? No pude verla antes. Kugisaki no pudo evitar quejarse, con una expresión algo triste. El golpe de Sukuna la había derribado antes, casi le cuesta la vida. Por suerte, sobrevivió y decidió culpar a Fushiguro. No podía permitirse el lujo de pagar a Sukuna, pero Fushiguro seguía bien. Cuando Fushiguro se recuperara, le pediría una indemnización por daños y perjuicios. Ese no es el punto. ¿No te preocupa la seguridad de ese tío? Parece un poco peligroso. ¿De verdad no vamos a subir a ayudar? Puedo subir y contar chistes para hacer reír a Sukuna y crear oportunidades para todos, sugirió Gao Yu, rascándose la cabeza. No soportaba ver a un tío peleando solo. Al oír esto, Maki y los demás voltearon la cabeza y miraron a Gao Yu con extrañeza. Mi maestro no necesita ayuda. Si subimos, solo afectará el rendimiento del maestro Zenin. Es mejor no molestarlo. Itadori rara vez estaba de acuerdo. Después de todo, él mismo había experimentado el cogazo del oponente, y era simplemente demasiado fuerte. ¡Bum! Un rugido aterrador surgió de las olas, y un golpe feroz lanzó las olas directamente al cielo, convirtiéndolas en una tormenta de lluvia. Un empapado Zenin Shinsuke avanzó entre la lluvia, localizando a Sukuna. Chisporoteo. Al ver esto, Sukuna, sin querer perderse una oportunidad tan buena, formó sellos manuales e invocó un Shikigami. Nue, oscureciendo el sol y el cielo, se elevó en lo alto, derramando interminables relámpagos dorados que corrían libremente entre la lluvia, como una serie de dragones de trueno, acribillando a Zenin Shinsuke. Swish. El rayo atravesó el cuerpo de Zenin Shinsuke, dejándolo con una sensación de hormigueo. Torciendo el cuello, Zenin Shinsuke apuntó a Sukuna y sonrió. No está mal, lo estás aprendiendo muy rápido. Apenas había sujetado el cuerpo de Megumi, pero ya había planeado su combo. Tal era la consciencia de batalla del rey maldito. Su cuerpo se arqueó, su mano se cerró en un puño, las venas sobresalían de su brazo como dragones, aparentemente amenazando con arrancarse de su cuerpo, rebosantes de poder explosivo. Rugido. Un puñetazo arremetió contra Sukuna, y el espacio frente a él se comprimió en un tigre feroz y furioso, rugiendo y cargando contra Sukuna. Su velocidad fue tan grande que el cañón de aire del tigre diurno estalló en llamas, alcanzando el rostro de Sukuna en un instante. ¡Bum! Aunque vio venir el puñetazo de su oponente, no pudo esquivarlo. El espacio comprimido lo inmovilizó. El tigre diurno carmesí devoró a Sukuna, estrellándose contra el suelo como un meteorito. La serie de colisiones y la fuerza aplastante hicieron que Sukuna experimentara de nuevo la sensación de huesos destrozándose. Fue simplemente emocionante. En el pozo carbonizado, Sukuna tembló, incluso oliendo el aroma a carne que emanaba de él. Todo su cuerpo estaba carbonizado, un espectáculo horrible. Al instante siguiente, su cuerpo comenzó a recuperarse, y Sukuna se puso de pie lentamente. Capas de caparazones ennegrecidos se desprendieron de su cuerpo carbonizado, y sus ojos y labios volvieron a crecer rápidamente. Sukuna miró a Zenin Shinsuke, quien lo observaba desde arriba con una expresión triste. ¿Te atreves a ser tan cruel con tu propio sobrino? Parece que eres diferente de Gojo Satoru. Viendo la situación en ese momento, sin importar si se trataba de un espíritu maldito o de un hechicero, me temo que no quedaría nada. Por suerte, era Sukuna. No cambies de tema, te golpeé fuerte, pero no a mi sobrino. Zenin Shinsuke negó la declaración de Sukuna. Se atrevió a golpearlo así porque sabía que Sukuna era muy tenaz. Si Wan estuviera en el cuerpo de Tsumiki, no lo habría golpeado tan fuerte, pues no estaba seguro de si Wan sobreviviría. Sukuna miró a Zenin Shinsuke y comenzó a pensar en cómo deshacerse de él. Aunque ahora tiene un cuerpo nuevo, su fuerza aún no está en su punto máximo.
Incluso si usa las técnicas con destreza, no es rival para su oponente. Sus continuos ataques no pueden causarle ni un mínimo daño, y si éste lo golpea con toda su fuerza, casi lo paralizará durante varios segundos. Si el oponente realmente quiere deshacerse de él ahora, probablemente no será difícil. El único que puede relajarlo debería ser el dueño original de este cuerpo. Una fracción de segundo después, los labios de Sukuna se curvaron ligeramente. Ya que quieres que ayude a este tipo a domar a estos Shikigamis, veamos cuánto potencial tiene este chico. Por mucho que intentara suicidarse, mientras sujetara el cuerpo de este chico, no podría matarlo de verdad. Solo tenía que evitar quedar inconsciente y encontrar una oportunidad para retirarse durante la pelea. Una vez que recuperara todas sus fuerzas, podría regresar para vengarse. Con ese pensamiento, Sukuna formó sellos manuales y una aterradora explosión de energía maldita estalló. Una ola de sombra se elevó del suelo cientos de metros, amenazando con engullirlo todo, una visión aterradora. Despliegue de dominio. Patio oscuro quimérico. Usando el cuerpo de Fushiguro, desató la expansión incompleta de su dominio, alcanzando un alcance mucho mayor del que Fushiguro podría alcanzar por sí mismo. Sukuna podía perfeccionar el dominio de Fushiguro, pero decidió no hacerlo. Esta forma abierta era lo que deseaba. No huirás, ¿verdad? Sukuna le dijo a Zenin Shinsuke con una sonrisa. Los dominios son poderosos, pero depende de la persona contra la que se usen. Zenin Shinsuke era de los que podían ignorarlos por completo. Empieza tu espectáculo. No hay necesidad de provocaciones tan baratas. Zenin Shinsuke tomó la iniciativa y se adentró en la zona envuelta por la ola de sombras negras. En cuanto sus pies entraron en la ola, ranas oscuras se le subieron a los pies. ¡Ya! Pisoteó las pequeñas cosas y las hizo volar. Zenin Shinsuke caminó directamente hacia Sukuna con una sonrisa en el rostro. Usa todos tus medios para detenerme. ¡Abuelo! Dentro del área de sombras, no había restricciones para los Shikigami. Con suficiente poder de hechizo, podían invocar un número ilimitado de Shikigami, incluso varios a la vez. Un denso enjambre de ranas extendió sus largas lenguas, frenando el avance de Zenin Shinsuke. Al mismo tiempo, un perro gigante de jade blanco y negro, un Nue, un Vientiane y todos los Shikigami invocados por Fushiguro aparecieron y lo rodearon. Aún no ha terminado. Sukuna continuó formando sellos manuales. La técnica de este tipo tiene más potencial del que esperaba. Ah. Aparecieron dos nuevos Shikigami. El Gyu y el Maru. En cuanto apareció un Shikigami con forma de toro, de tan solo 3 o 4 metros de altura, se abalanzó sobre Zenin Shinsuke. Enredado por innumerables lenguas, fue empujado instantáneamente hacia adelante por los cuernos del toro. Sintiendo la fuerza desatada del toro, Zenin Shinsuke se detuvo un momento, preguntándose: ¿más fuerte que antes? ¿Será por el dominio? ¿O por algo más? La razón por la que Sukuna había invocado previamente al Shikigami con los 10 hechizos de sombra era que había mantenido deliberadamente una forma inestable, ampliando así el alcance del hechizo. Esto evitó que los Shikigami fueran completamente destruidos, razón por la cual el perro de jade blanco y negro y Wang Xian, previamente derrotados por Zenin Shinsuke, no habían desaparecido. Sin embargo, invocar a los Shikigami de esta manera también tenía inconvenientes, como la incapacidad de actuar de forma independiente y la reducción de su poder de ataque. Pero ahora, Sukuna estaba invocando el dominio, lo que permitía que los Shikigami se regeneraran independientemente de cómo Zenin Shinsuke los manejara. Los Shikigami invocados dentro del dominio ahora tenían una forma estable, manifestándose según los 10 hechizos de las sombras. En otras palabras, los Shikigami que aparecían estaban completamente calificados para los 10 hechizos de las sombras. Zenin Shinsuke no podía comprender el motivo del ataque del toro, pero estaba increíblemente feliz. Significaba que Fushiguro podría lograr la misma hazaña en el futuro. ¿No reemplazaría entonces Fushiguro a Gojo Satoru como el mayor hechicero de la era moderna? ¿No gobernarían entonces todo el mundo de la hechicería? Si gobernaran el mundo de la hechicería, ¿no gobernarían también este país? Pensarlo le produjo a Zenin Shinsuke una extraña sensación de emoción. Sus músculos se tensaron, sus pies pisaron el suelo con fuerza, estabilizando su postura. De un solo puñetazo, aplastó al toro que tenía frente a él. Su figura se deslizó velozmente, alcanzando a Sukuna y asestando un puñetazo explosivo. ¡Bang! Su puño atravesó el cuerpo del oponente, salpicando sangre roja brillante. Luego, extendió el puño y asestó un codazo, enviando al oponente al suelo.
Los Shikigami que lo rodearon de nuevo a Sukuna, dándole un respiro. Maruko, detrás de Sukuna, emanó una deslumbrante luz verde, y en un instante, el cuerpo de Sukuna recuperó su estado original. El Shikigami Marika tiene un único propósito: revertir hechizos. La presencia de Marika en el campo de batalla es como si Sukuna activara un hechizo de reversión totalmente automático, permitiendo al Shikigami curar cualquier herida que inflija. Mientras Sukuna se recupera, Zenin Jinsuke es engullido por toneladas de agua. Mientras las olas lo sumergen, decenas de miles de conejos restringen sus movimientos. Sukuna observa a estos Shikigami, incapaz de hacerles daño, y sin palabras. Un hechicero habría sido derrotado por completo, ¿no? Pero este hombre no es uno de ellos. Ni siquiera él, el rey maldito de hace 1000 años, sabe cómo lidiar con un oponente tan duro. El dominio está a punto de terminar. Veamos qué hace este último Shikigami. Sukuna, impotente, forma un sello manual, preparándose para invocar al último Shikigami. Furube, Yura Yura, espadachín de 8 agarres, general divino de los anillos únicos. Makiora. Mientras se cantaba el conjuro, un misterioso ritual llenó todo el reino de una atmósfera solemne. Perros y ranas de jade negro se entrelazaron en 2 filas, aullando como si dieran la bienvenida a alguna deidad. Una imponente estatua apareció en el reino, con los brazos entrelazados y todo el cuerpo atado con hilo de seda blanca. Al instante siguiente, el cuerpo atado se movió, su boca se liberó de las ataduras, revelando su forma completa. Su enorme figura, de al menos 4 o 5 metros de altura, parecía un espíritu humanoide maldito, pero exudaba un misterio indefinible. Su cuerpo era blanco, con una larga cola colgando tras su cabeza. 2 pares de delgadas alas se extendían desde su espalda, y una rueda del Dharma dorada coronaba su cabeza. Este Shikigami supremo era una bestia completamente diferente a las demás. En el momento en que Makura apareció, Sukuna conoció los efectos de su técnica. Esta habilidad es realmente notable, pero, Sukuna miró al inexpresivo Zenin Jinsuke y suspiró para sus adentros. Este Shikigami supuestamente podía contener a cualquier hechicero y adaptarse a cualquier fuerza. Pero, ¿podría resistir ataques físicos? Y el oponente no tenía energía maldita ni habilidades. Aún así, no es imposible luchar. Sukuna formó sellos manuales de nuevo, y los Shikigami restantes se transformaron en sombras oscuras y se entrelazaron. Pronto, apareció un Shikigami combinado. Bestia quimera. Escupe mandíbulas. Con cuernos de ciervo, ojos de rana, un cuerpo enorme, garras afiladas y una lengua larga, Sukuna combinó las habilidades de varios Shikigami, formando un nuevo Shikigami que combinaba las habilidades de los demás. Makura y Bestia Quimera permanecieron juntos, como 2 dioses, emitiendo una abrumadora sensación de opresión. Pero Sukuna no dejó de formar sellos manuales. Por suerte, se combinó. Bestia Quimera. Tigre Nue. El nuevo Shikigami, el Shikigami forma tigre, se combinó con el Shikigami Nue, creando un tigre feroz con alas en el lomo, ojos caídos y frente blanca. Una sola mirada podía inspirar miedo. El área circundante se desvaneció en ese instante, pero con ella, las auras de los 3 Shikigami se intensificaron. Esto es suficiente para causarte muchos problemas, ¿verdad? Te lo dije, el potencial mágico de este chico es inimaginable. Sukuna, sintiéndose algo aliviado tras completarlo todo, finalmente lo logró. Invocó a todos los Shikigami antes de que el área se desvaneciera, los fusionó y creó un nuevo Shikigami. Un segundo después, habría fracasado. Al observar a los 3 Shikigami frente a él, Zenin Shinsuke no lo encontró engorroso. Al contrario, sintió cada vez más que valía la pena que Sukuna le demostrara las 10 técnicas de sombra a Fushiguro. ¿Es esta la técnica de Fushiguro? ¿Cómo es que nunca lo había visto usar estas técnicas? La multitud a lo lejos se quedó sin palabras. Kujisaki observó a Sukuna utilizar la técnica de Fushiguro hasta tal punto que se preguntó por un momento si Fushiguro la dominaba. ¿Cómo podían 2 personas usar la misma técnica de forma tan distinta? Dejemos de hablar de Sukuna por ahora. ¿Qué le pasa a este tipo llamado Zenin? Lu Shiyunji estaba irritado. ¿Había llegado esta era a tal punto de locura? ¿Cómo podía un humano sin energía maldita ser tan poderoso? Tío, debemos recuperar a Kei. Tsumiki seguía rezando en silencio, con una boca repentinamente dibujada en su rostro. Solo yo puedo derrotar a Sukuna. Nadie más puede. Cállate. Tsumiki le devolvió la bofetada a Wan. Si algo le pasa a mi hermano, te quedarás en mi cuerpo para siempre. Al oír esto, Wan se quedó en silencio. Oye, chico, dime, ¿quién es la persona más fuerte Ata era?
Le preguntó Shiyunji a Yuji con una expresión triste. Había renacido para desafiar a Sukuna, pero eso se debía a que Nozomi lo consideraba el más fuerte. Pero ahora, la actuación de Sukuna le daba la impresión de no ser muy fuerte. Ni siquiera podía derrotar a alguien sin energía maldita. En respuesta a la pregunta de Shikakuji, Itadori se rascó la cabeza. Es una pregunta complicada. No sé quién es la persona más fuerte de la época moderna. Pero puedo decirte que el mago más fuerte de la época moderna es Gojo Satoru. No sabía quién era el más fuerte, pero si se trataba del mago más fuerte de la época moderna, tenía que ser Gojo Satoru. Después de todo, era universalmente reconocido. Una vez le preguntó a Gojo Satoru quién era más poderoso, Sukuna en su mejor momento, y Gojo Satoru le respondió, ganaría. ¿Gojo Satoru? ¿Quién entonces? Shikakuji estaba aún más confundido. Su cuerpo actual era el de una persona común y corriente, y jamás había oído hablar de Gojo Satoru. Siempre había asumido que la persona más fuerte del mundo sería uno de los dos que luchaban. Ahora, otro Gojo Satoru había aparecido de repente, lo que lo abrumaba. ¿Qué tal, desafiarlos a todos? Pero su técnica solo podía usarse una vez. Entonces, ¿dónde está ese tal Gojo Satoru? Preguntó Itadori Yuji. Gojo Sensei ya ha sido sellado, y nuestra misión esta vez es liberarlo. ¿Sellado? Eso no parece gran cosa. Lucy Jun se acarició la barbilla y descartó a uno de los candidatos a los que quería desafiar. Sería mejor elegir entre Sukuna y ese tal Zenin. Su atención volvió al campo de batalla. Zenin Shinsuke miró a Sukuna y preguntó: ¿has usado todos los Shikigami? Entonces puedes devolverle el cuerpo a mi sobrino. En cuanto terminó de hablar, la figura de Zenin Shinsuke desapareció en el acto. Rugido. Se escuchó un rugido desgarrador, y Zenin Shinsuke ya había montado sobre el lomo del tigre, arrancándole las alas. Con el rugido del tigre gigante, las alas que se separaron de su cuerpo estallaron con un rayo cegador y se estrellaron contra Zenin Shinsuke, dejando marcas negras en el cuerpo rojo del oponente. Entonces, las alas se convirtieron en sombras negras y se disiparon. Resistiendo el estallido del trueno, Zenin Shinsuke asestó otro puñetazo, abollando el cráneo del tigre. En un instante, el tigre gigante se desvaneció en una sombra. Primero encárgate del más débil. Tras despachar a una quimera, Zenin Shinsuke se echó ligeramente hacia atrás, esquivando el golpe de la espada matademonios de Mokuruo. Levantó el pie, lo transformó en un largo látigo y lo atacó contra Moxulu, haciéndolo volar y estrellándolo contra los escombros. Ignorando el escupitajo de mandíbula de quimera, Zenin Shinsuke desapareció y se adentró en las ruinas. Antes de que Moxulu pudiera incorporarse por completo, desató una espada del tigre diurno que le atravesó el abdomen. Rugido. El espacio se comprimió al límite, y un enorme agujero sangriento apareció en el abdomen de Moxulu. Al instante siguiente, la herida de Moxulu comenzó a sanar rápidamente. Al ver esto, Zenin Shinsuke no dudó. Sus puños se desvanecieron en imágenes residuales, desatando una lluvia interminable de espadas del tigre diurno. Con un rugido aterrador, Moxulu quedó completamente reducido a polvo bajo la lluvia de golpes. El suelo en un radio de cientos de metros se convirtió en un vacío. Solo después de ver a Moxulu completamente desintegrado, Zenin Shinsuke detuvo sus golpes. Había algo misterioso en Moxulu. No estaba seguro de poder adaptarse a su poder de ki y sangre. En cualquier caso, destruirlo lo antes posible era la decisión correcta. Con Moxulu eliminado, el posterior escupitajo de mandíbula quimera sería mucho más fácil. Houghton combinaba las habilidades de varios Shikigami: fuerza, velocidad y la capacidad de revertir hechizos. Estos poderes por sí solos no amenazarían a Zenin Shinsuke, pero combinados, no le intimidaban. Al ver a Houghton cargando hacia él, Zenin Shinsuke destelló y lo despachó con dos ataques casuales de Irudoku, tigre diurno. Tras acabar con todo, Zenin Shinsuke volvió a su forma normal, moviendo los brazos con facilidad mientras miraba a Sukuna a lo lejos. Has perdido otra vez. Devuélveme el cuerpo de mi sobrino. Puedo darte tiempo para que recuperes todo tu poder, luego, desafíame de nuevo. Tu expresión es desagradable. Sukuna miró el rostro de Zenin Shinsuke, con irritación y también un toque de anticipación. ¿Quién era más fuerte, él o el otro en su mejor momento? La cima era muy solitaria, y quedarse allí demasiado tiempo sería aburrido, pero ahora, parecían surgir figuras de donde él estaba. Sukuna-sama. Justo entonces, Rimei finalmente llegó para unirse a Sukuna. Se acercó a Sukuna y le susurró algunas palabras.
Sukuna pareció ligeramente sorprendido, luego sonrió levemente, y su sonrisa se volvió más malvada. Parece que el plan ha cambiado. Al oír la noticia de Rimei, Sukuna mostró cierta sorpresa. Ese anciano, Noso, estaba muerto. Parecía que el plan de su oponente estaba condenado al fracaso. Después de todo, no había ayudado a Noso a lograr una tarea tan frívola. Puedo devolverte este cuerpo intacto, pero no ahora. Quizás en 3 días. Después, lo dejaré ir. La técnica de Fushiguro era intrigante y tenía un gran potencial, pero no estaba completamente seguro de que recuperar toda su fuerza le permitiera derrotar al monstruo que tenía delante. Además, y lo más importante, cuando volviera a su mejor momento, podría enfrentarse no solo a este tipo, sino también al de pelo blanco, y quizás incluso a más hechiceros. Esto le preocupaba un poco. Aunque confiaba en su propia fuerza, esta dependía de un solo oponente que pudiera rivalizar con él. Si había más de uno o dos, la situación se complicaría. Por suerte, Rimei tenía buenas noticias. Nosu había muerto y Tengen era suyo, ¿de verdad? Bueno, no es imposible. En ese caso, fijemos la fecha para la batalla final, el 24 de diciembre. Zenin Shinsuke se rascó la oreja, reflexionando sobre la fecha que Gojo Satoru y Sukuna habían acordado inicialmente. Te daré tiempo para que te recuperes. ¿Qué tal Shinjuku? Un mes entero más o menos, tiempo de sobra para que te recuperes, ¿no? TSK, el 24. ¡Qué asco!, dijo Sukuna con desdén, aparentemente disgustado con la fecha. No te preocupes, llegaré a tiempo, retador. Dicho esto, Sukuna lanzó un hechizo, invocando un enorme Nue, y se subió a él, preparándose para irse con Rimei. Al instante siguiente, Zenin Shinsuke apareció junto a Rimei, agarrándola del cuello y llevándosela como a una gallina. ¿Qué haces? Suéltame. El rostro de Rimei estaba horrorizado. Agarró los brazos de Zenin Shinsuke con ambas manos, con los pies suspendidos en el aire mientras pateaba, liberando una inmensa aura gélida, intentando congelarlo. ¡Bum! Una aterradora ola de calor surgió al instante de Zenin Shinsuke, aplastando el aire frío. Zenin Shinsuke ignoró las protestas de Rimei, mirando con calma a Sukuna y diciendo: la mantendrán como rehén hasta que mi sobrino regrese sano y salvo. ¿Me estás amenazando? Sukuna miró fijamente a Zenin Shinsuke, con la mirada fija. Sukuna-sama. Déjame en paz. Rimei forcejeó desesperadamente, pero cuanto más luchaba, más parecía un pollo agarrado por el cuello. No es una amenaza, es solo que no confío en ti. Después de todo, dijiste que los humanos son débiles y fáciles de engañar. Sukuna guardó silencio. Ya había usado el cuerpo de Fushiguro para engañar a Kurusu, así que le parecía natural desconfiar de él. Eres bastante despreciable, pero me gusta. No te preocupes, cumpliré mi palabra. Este mocoso volverá contigo sano y salvo en 3 días. Mientras tanto, no quiero que Rimei sufra ningún daño, respondió Sukuna, y luego desapareció en el cielo en su nube. Nadie más podía amenazarlo. Pero Rimei, su sirviente desde la infancia, tenía una autoridad especial sobre él. Tras la marcha de Sukuna, Zenin Shinsuke liberó a Rimei. Parece que tu Sukuna-sama se preocupa por ti. HMPH, resopló Rimei, guardando silencio. Pero el orgullo en su rostro la delataba. Estaba naturalmente encantada, pero aún más culpable, ya que había sido ella quien había amenazado a Sukuna-sama. ¿Por qué se fue Sukuna? Luz y Jun y su grupo se apresuraron a acercarse. Tío, Keita, preguntó Tsumiki con el rostro lleno de preocupación. Al ver las expresiones en los rostros de todos, Zenin Shinsuke no se contuvo y dijo: si no ocurre nada inesperado, Kei regresará en 3 días. Señaló a Rimei. Tenemos un rehén, así que no hay necesidad de preocuparse de que Sukuna incumpla su palabra. Ahora volvamos a la escuela técnica, liberemos a Gojo Satoru y discutamos la batalla final el 24 de diciembre. ¿Será una batalla final? Tenemos a Zenin Sensei y a Gojo Sensei de nuestro lado, así que deberíamos ganar fácilmente, ¿verdad? Preguntó Kujisaki. ¿Era necesario que una batalla tan predecible fuera tan formal? Eso es porque no has visto a Sukuna-sama en su mejor momento. Solo él y Gojo Satoru nunca serían rivales para Sukuna-sama. Rimei, que estaba cerca, se molestó al oír que todos eran completamente pesimistas sobre Sukuna. Cállate. Eres un rehén, no tienes derecho a opinar. Gritó Kujisaki sin dudarlo, sin ofender a Rimei. Oye. ¿No es ese el punto? Soy yo quien desafía a Sukuna. No, debería ser yo. Sukuna debe morir a mis manos.
En ese momento, Luz y Yun y Wan estaban aún más molestos. Dada la situación actual, si podrían siquiera luchar contra Sukuna seguía siendo una incógnita. Deja de decir tonterías. Todos tienen una oportunidad. Entonces podrán atacar juntos. Quien consiga la victoria será el ganador. Zen Shinsuke hizo un gesto con la mano y se llevó a los demás. Con tanta gente de su lado, una pelea en grupo sería suficiente, y Sukuna tenía 4 brazos de todos modos. Mientras tanto, Sukuna montó su nue hacia el lugar que Rimei le había mencionado. Un vasto reino puro que atravesaba el país horizontalmente a oeste. En esta tierra rebosante de energía maldita, existía un reino puro incluso más poderoso que una barrera. Esta era una barrera especial erigida por Tengen para frenar la generación de espíritus malditos y facilitar la supervisión de la práctica de la barrera. Los 4 centros más importantes son la Tierra Pura centrada en el Palacio Imperial, la Tierra Pura de Sumiredu, Seiyogu, centrada en la Escuela Secundaria de Tokio, la Tierra Pura centrada en el Mausoleo Imperial de Yamakuni en Kioto y, finalmente, la Tierra Pura de Ida Reiyama, donde Sukuna reside ahora. El viaje de la muerte y la aniquilación se basa en estas tierras puras, formando el reino de Brahma. Esto significa que si Tengen hubiera elegido liberar estas tierras puras, el viaje de la muerte y la aniquilación habría terminado de inmediato y el plan de Nozomi se habría frustrado por completo. Sin embargo, liberar estas tierras puras habría significado que la técnica de barrera, que había estado combatiendo a los espíritus malditos durante milenios, habría regresado a su estado anterior al milenio. Por eso, Tengen decidió inicialmente no liberar estas tierras puras. El viaje de la muerte y la aniquilación no tiene un verdadero controlador, pero si hubiera que elegir uno, sería Tengen. Con la desaparición de Tengen, el viaje de la muerte y la aniquilación continuará indefinidamente, a pesar de que Fushiguro y su equipo han establecido reglas que hacen prácticamente imposible que el viaje de la muerte y la aniquilación dañe a los nadadores. Sukuna llegó a este vasto y puro mundo y se adentró en las profundidades de la cueva, donde vio una figura vestida con ropas antiguas. Al ver su propio cadáver milenario aún tan bien conservado, los ojos de Sukuna se llenaron de calma. Entonces, girando la cabeza, vio la verdadera forma de Tengen, acurrucado junto al cadáver, y Sukuna no pudo evitar sonreír. ¡Qué bonito regalo, Rimei! Sukuna observó su propio cadáver, cuya extraña apariencia era indistinguible de la del Tengen evolucionado, y no pudo evitar burlarse un poco. Somos tan parecidos. Tanto él como Tengen habían evolucionado de humanos a sus formas actuales. Tengen podía evolucionar, y él también. Sin embargo, a medida que se inclinaba cada vez más hacia la maldición, su poder seguía creciendo, hasta que fue conocido como el Rey de la Maldición. Sin embargo, a diferencia de Tengen, por mucho que evolucionara, su propio poder no aumentaba significativamente, sino que se asimilaba gradualmente al mundo. En consecuencia, moriría de agotamiento, mientras que Tengen poseía la inmortalidad. Recuerde el nombre de dominio de este sitio web. Taiwan Novel Network 55555. 555. Al ver las tenues señales de vida que aún persistían en Tengen, Sukuna se preguntó qué pasaría si lo usara como su propio cuerpo. Con una fuerza inigualable, técnicas de inmortalidad y una evolución constante, ¿se convertiría en la forma de vida definitiva que Nozomi anhelaba? Un mes. Le bastó para lograrlo. Quizás tengamos el mismo origen. Tras decir algo inexplicable, Sukuna también comenzó a trabajar en su propio plan. Ocupar el cuerpo de Tengen, completar su renacimiento y luego usarlo para terminar el viaje de muerte y renacimiento. Sukuna conocía el plan de Nozo. Solo después de completar el viaje de muerte y renacimiento, Tengen podría completar la asimilación con los nómagos. Ahora que Nozo había muerto, no tenía la obligación de ayudarlo a lograr la coevolución de Tengen y humanos. Sin embargo, no sería cortés con el poder maldito de estos nómagos. Pensando en esto, Sukuna seguía con la boca abierta. No sabía en qué clase de existencia se convertiría si absorbía todo el poder maldito de los nómagos de este país, pero sabía que para entonces, habría superado por completo el concepto de mago. Espéralo con ansias. Espero que no me aburras demasiado. Cargando el cuerpo de Tengen y su propio cadáver disecado, Sukuna caminó hacia las profundidades de la cueva. Al mismo tiempo, en el instituto de Tokio, Zen Shinsuke regresó con todos. Por fin has vuelto. ¿Va todo bien por allá? Al ver regresar al conocido, Kujukuyuki se levantó inmediatamente del sofá y preguntó. Yuji. ¿Estás bien? Chosou corrió inmediatamente hacia Itadori y lo examinó con atención, temiendo que su hermano hubiera resultado herido.
No te preocupes, todos estamos bien. Es solo que Fushiguro volverá un poco más tarde, respondió Itadori. Eso está bien, ¿eh? Este tipo, no es el que siguió a Nozobo. Chosou notó que Rimei regresaba con los demás y se puso alerta al instante. Hiner también miró a Zen y Shinsuke. ¿Qué pasa con Kei? ¿Y este tipo, es el que robó a Tengen? Al percibir el olor familiar en Rimei, Hiner supuso que era la que se había escondido en el palacio Oshibori con Nosobori. No hagas tantas preguntas a la vez. Por cierto, ¿qué pasó con Tengen? Zen y Shinsuke ordenó a Shiner que esperara en el palacio Onxin, naturalmente para matar a Noose. La desaparición de Noose estaba dentro de sus expectativas, pero ¿cómo pudo robarse a Tengen? Hablemos de cada cosa. Hablemos primero de la situación en el palacio Onxin, comenzó Kujuo Yuki, contándole toda la historia de Noose y Tengen. ¿De verdad? Zen y Shinsuke miró a Mei. No esperaba que Noose le hiciera una mala pasada, y ya se había preparado para lo que sucedería tras su muerte. Sin embargo, ¿actuará Sukuna según el plan? Para tipos como Noose y Sukuna, el asunto de la atadura aún puede resolverse con un poco de esfuerzo. Muy bien, ese viejo Tengen debería estar en manos de Sukuna. Hagamos que Naoko lleve a Suzuka al hospital para que lo traten primero y luego liberemos a Gojo Satoru. Tiene que ir a Shinjuku para un enfrentamiento con Sukuna el 24 de diciembre. ¿Gojo Sensei por fin ha salido? Genial. Otsuke, que había regresado un día antes, sonreía de alegría. Así que ahora solo tenemos que completar esta última tarea, y todo habrá terminado, ¿verdad? Si matamos a Sukuna, el mundo de las maldiciones podrá volver a su antigua paz. Eso es tan difícil como matar a Gojo Satoru, ¿no? Refunfuñó Kusakabe a su lado. La última batalla entre Zenin Sensei y Sukuna en Shibuya aún resonaba en su mente. Aunque había derrotado a Sukuna, Zenin Sensei parecía haber resultado gravemente herido. En aquel entonces, Sukuna ni siquiera estaba en su mejor momento. Estaban a punto de enfrentarse al verdadero rey maldito. Nadie le temía. Por suerte, aún contaban con muchos expertos de su lado, así que incluso si se desataba una batalla con Sukuna, no sería su turno. Pensando en esto, Kusakabe respiró aliviado. Por suerte, solo era un mago de primer nivel. Oye, ¿puedo luchar primero contra Sukuna el día de la batalla decisiva? Preguntó Lucy Jun. Tras pensarlo, aún anhelaba un duelo justo con Sukuna. Desdeñaba las peleas grupales. Al oír esto, todos lo miraron sorprendidos, como si preguntaran de dónde venía este héroe. Lo que quieras. Zenin Shinsuke no se negó. El otro bando era un fanático de las artes marciales, y morir en combate era una buena forma de morir. Durante el tiempo restante, Zenin Shinsuke explicó brevemente la situación de Wii. Bueno, disolvámonos, divirtámonos y bebamos un poco. Aún falta un mes para la batalla decisiva. Zenin Shinsuke despidió al grupo y los magos se marcharon ordenadamente, aunque la mayoría optó por quedarse en el instituto por si acaso. Dime, ¿qué posibilidades tenemos de ganar? Sukuna es el mago más fuerte de la historia, quizás incluso más fuerte que Gojo Satoru, preguntó Kujuku Yuki, tomando la mano de Zenin Shinsuke con un guiño. Claro que sí. Con Gojo Satoru, Otsutsuki, Shikakuji, tantos maestros, derrotar a Sukuna no sería pan comido. Además, estoy aquí. Aunque todos perdamos, te llevaré y huiré de inmediato, y Sukuna no podrá detenerme. Zenin Shinsuke respondió con una sonrisa. No podía imaginar una situación en la que Sukuna pudiera ganar. Gojo Satoru solo sería suficiente para ponérselo difícil. Si Otsutsuki, Yuki y él se sumaban, el destino de Sukuna estaría sellado. Sin embargo, la imagen del rostro de Sukuna apareció en su mente y sintió que algo andaba mal. Sabiendo que Nozomi estaba muerta, y con tantos luchadores de élite aún del lado de la escuela técnica, la otra parte no mostró señales de pánico, como si ya hubieran aceptado su destino. Hermano, eres demasiado parcial, ¿verdad? Aunque quieras huir, no puedes llevarte a la hermana Yuki contigo. Aún estamos mi hermana y yo. ¿Puedes soportar abandonarnos? Magi hizo un puchero y miró a Zenin Shinsuke con insatisfacción. Un hermano que olvida a su hermana después de casarse debería ser severamente castigado. No te preocupes, aunque huya, dejaré que se los lleve a los dos. Kujuku Yuki sonrió y pellizcó la cara de Magi. Como era de esperar, la hermana Yuki nos quiere. Un abrazo. Magi extendió la mano para apartar a Kujuku Yuki de Zenin Shinsuke y darle un abrazo cariñoso. Sin embargo, Kujuku Yuki la despidió con un gesto, ignorando las acciones de Magi, y se llevó a Zenin Shinsuke a rastras. Tenemos algo que discutir. Nos vamos primero.
Al ver cómo se llevaban a rastros a su hermano, Magi se cruzó de brazos e hizo un puchero. Maki abanicó el aire frente a ella y bromeó. Hermanita, ¿hueles algo agrio? Parece que alguien está celoso. Hermana, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podría tener celos de mi hermano? Sí, 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 ¿cómo puedes tener celos? Hermana, bastarda. Lucharé contigo. 3 días después, tal como Sukuna había prometido, Megumi Fushiguro regresó sana y salva a la escuela técnica. Sin embargo, su expresión era un poco sombría. Fushiguro. Por fin has vuelto. ¿Te atacó Sukuna? Itadori miró a Megumi Fushiguro, quien había regresado a la escuela técnica, con una expresión de sorpresa y preocupación. Fushiguro miró a los demás y negó con la cabeza. Estoy bien. Ahora no es momento de hablar de esto. Sukuna ha renacido y me da una sensación aterradora. Creo que debemos planificar con cuidado la batalla final. No te preocupes, Fushiguro. Tenemos muchos magos de grado especial aquí, y has regresado justo a tiempo. Hoy vamos a liberar a Gojo-sensei. Glass apareció, empujando a Kurusu en silla de ruedas. Megumi. ¿Estás bien? En cuanto Kurusu vio a Megumi Fushiguro, se levantó instintivamente de su silla de ruedas, queriendo ver cómo estaba el hombre que amaba. Al observar la apariencia de Kurusu y considerar el comportamiento anterior de Sukuna, Fushiguro finalmente recordó a esta chica, a la que había salvado accidentalmente de niña. Kurusu, lamento lo ocurrido. Fushiguro se disculpó sinceramente con Kurusu. De no ser por él, Sukuna no habría herido de gravedad a la otra parte. No pasa nada, no es tu culpa. Kurusu negó con la cabeza. Cuando Sukuna le arrancó las alas, pensó que estaba muerta. Por suerte, el rescate llegó a tiempo, y con la técnica de reversión de Glacio Tsutsuki, ahora apenas puede usarla. Shiner, ¿lo viste? Keito está a punto de tener esposa, ¿estás seguro de que no quieres buscar otra? Zenin Shinsuke rodeó a Shiner con el brazo y la miró con una expresión burlancia. Estoy de acuerdo con el tío, papá, deberías buscarte a otro, repitió Tsumiki a un lado. Su madre llevaba desaparecida quién sabe cuántos años, y no había señales de que volviera en todos estos años. Su padre no debería tener que soportar esta soledad solo. Papá. Shiner apartó el brazo de Zenin Shinsuke sin expresión alguna. No es asunto tuyo. Luego se volvió hacia Tsumeki. Tsumeki, ya tienes edad para encontrar novio. Date prisa. Al ver que el tema giraba en torno a ella, Tsumeki apartó la mirada, guardando silencio, evitando el tema serio. Al fin y al cabo, ni siquiera lo había considerado. Hablando de eso, Maki Mai, hace tiempo que maduraste. Una vez que hayas solucionado este problema con Sukuna, deberías buscarte novio y dejar que te dé un consejo. Zenin Shinsuke miró a Maki Mai. Las había criado desde pequeñas, así que no sería exagerado decir que era su padre. Estaba en la edad en la que disfrutaba entrometiéndose en esos asuntos. Maestro, Maki miró a Zenin Shinsuke con calma. Consideraré esos asuntos cuando sea un maestro como tú. No había deseo de amor en sus ojos, solo ansia de poder. Después de todo, la inmensa fuerza de Zenin Shinsuke la había influenciado desde niña. Al oír esto, los labios de Zenin Shinsuke se crisparon ligeramente. Si ese fuera el estándar, Maki probablemente estaría soltera el resto de su vida. Así es, a menos que haya un hombre más fuerte que mi hermano y me trate mejor, definitivamente no me interesará, repitió Magi desde un lado. Al crecer con Zenin Shinsuke, las dos hermanas se usaban como referencia para tomar decisiones. Repitió Zenin Shinsuke. ¿Confías en la batalla dentro de un mes? Te recuerdo que Sukuna-sama es diferente ahora. Se convertirá en una presencia sin igual. Si no quieres morir miserablemente, te aconsejo que te rindas. Rimei apareció de la nada, se cruzó de brazos y habló con frialdad. Zenin Shinsuke la miró. ¿Por qué sigues aquí? ¿Te resistes a irte? ¿Quieres unirte a nosotros en una pelea de pandillas contra Sukuna? No tenía el más mínimo deseo de matar al secuaz de Sukuna. Tras la muerte de Sukuna, naturalmente se suicidaría. Al oír esto, Rimei se dio la vuelta y se fue enfadada. Ahora que Fushiguro Megumi había partido sano y salvo, era hora de que regresara con Sukuna-sama. Su advertencia fue simplemente porque no soportaba la forma en que estas personas menospreciaban a Sukuna. Zenin-sensei, ¿la estás dejando ir? ¿Quieres que la acabe? Kim Kinji se acercó y preguntó. Zenin Shinsuke hizo un gesto con la mano. No hace falta. Es cuestión de tiempo. No hay que apresurarse. Si la matamos ahora, Sukuna estará en apuros.
La fuerza de Rimei no era baja, al menos al nivel de un mago de élite. Sin un mago de grado especial al mando, pocos podían garantizar la victoria. De acuerdo. Kurisu, este es el Hitmonkey. Déjalo en tus manos. Fukuyuki sacó el Hitmonkey y se lo entregó a Kurusu. Originalmente estaba en posesión de Tengen. Itadori y los demás planeaban pedírselo después de encontrar al ángel. Unos días antes de que Nozomi partiera hacia el palacio Onxin, Tengen le había dado este objeto a Fukuyuki para que lo guardara, por si acaso ocurría algo inesperado. Al tomar el control de la puerta de la prisión, Ángel Kurusu miró a su alrededor y notó que todos la observaban con curiosidad, como si quisieran saber cómo había abierto el sello de Gojo Satoru. Gurgle, Kurusu tragó saliva y susurró. «Ábrela aquí mismo». Al observar el pasillo abarrotado, casi lleno de estudiantes y profesores de los institutos de Tokio y Kioto, Kurusu se sintió un poco nervioso. ¿Era realmente apropiado abrir el sello en un lugar así? Bien. ¿Y si Gojo Satoru rompe el sello y de repente enloquece, sin saber qué pasa? ¿Deberíamos buscar un lugar más espacioso? Itadori comprendió el problema. Los demás, considerando la personalidad errática de Gojo Satoru, creyeron que esta posibilidad era real. Itadori tiene razón. Aunque no ha pasado mucho tiempo desde que Gojo Satoru fue sellado, el tiempo dentro del territorio de la puerta de la prisión está prácticamente regulado. Nadie sabe cuánto tiempo lleva Gojo Satoru allí. ¿Y si lleva siglos allí y su mente ya no está en trance? Todos acordaron elegir un lugar espacioso para liberar a Gojo Satoru. No es tan complicado. Tienen que entender. Gojo Satoru está sellado dentro del territorio de la puerta de la prisión, y estamos abriendo su interior, que es esencialmente la puerta trasera del territorio de la puerta de la prisión. Incluso si abrimos la puerta trasera, Gojo Satoru solo aparecerá dentro del territorio de la puerta de la prisión, explicó Fukuyuki. Al oír esto, todos comprendieron de repente. Si ese es el caso, entonces empezaré. Kurusu juntó las manos y unas alas blancas se desplegaron tras él. Un aura sagrada estalló, impactando lo más profundo del territorio de la puerta de la prisión. Todos sintieron una luz blanca cegadora. Un instante después, la luz se desvaneció, y con ella, Yumen Kyouri. Entonces, ¿el sello está roto? Si Yumen Kyouri no hubiera desaparecido, todos habrían pensado que la técnica había fallado. Como era de esperar, Gojo Satoru ha aparecido en alguna parte. Ya que Gojo Satoru ha sido liberado, solo nos queda esperar a que regrese, ¿no? ¿Deberíamos preparar una ceremonia de bienvenida? ¿Colocar una pancarta o algo? Preguntó Gaoyu pensativo. Aunque nunca había conocido a Gojo Satoru, quería preparar una pequeña sorpresa para el camarada que regresaba. Sería aún mejor si pudiera hacerlo reír. ... Todos guardaron silencio y no respondieron a Gaoyu. Pensando en la apariencia de Gojo Satoru, algo así era innecesario. Al mismo tiempo, Tsumiki se sintió repentinamente confundido. Señora Wan, tengo un poco de curiosidad. Kurusu puede usar el poder de los ángeles, y nuestra situación es la misma que la de ellos, ¿verdad? En ese caso, ¿puedo usar su poder directamente como la señorita Kurusu? Después de lo sucedido con Kurusu, Tsumiki comprendió de repente el problema. Al oír esto, Tsumiki abrió la boca y la voz de Wan pronunció. Sí que puede usar mi poder directamente. Y como últimamente he usado tu cuerpo con frecuencia en combate, la marca de mis técnicas se ha grabado en ti. Esto significa que, incluso sin mi consentimiento, puedes seguir usándolas. Entonces, ¿no significa eso que, aunque abandones mi cuerpo ahora, algún día podría llegar a ser tan poderoso como tú? Reflexionó Tsumiki. Es cierto. Entonces, hombre de tu fe, ¿cuándo planeas prepararme un nuevo cuerpo? La voz de Wan resonó de nuevo, esta vez dirigiéndose a Zenin Shinsuke. Sin control sobre su propio cuerpo, no podría luchar contra Sukuna con todas sus fuerzas, y mucho menos derrotarlo. Si continuaba usando el cuerpo de Tsumiki, ni siquiera podría morir a manos de Sukuna. Renacida en esta era, tenía dos opciones. Derrotar a Sukuna o morir a manos de él. El tour de la muerte y el renacimiento solo existe de nombre. ¿Cuánto tiempo planeas retrasar el cumplimiento de tu promesa? Preguntó Wan a Zenin Shinsuke. Ahora que había replicado a la perfección la marca ritual para Mikitsu, no había razón para aferrarse a ella, ¿verdad? Bueno, no estoy del todo segura de las condiciones para tu reencarnación. Puedes encontrar un cuerpo adecuado y reencarnar por tu cuenta. No te detendré.
Zenin Shinsuke sintió que Wan la tenía difícil, un hombre enamorado que la había perseguido durante 1000 años, lo cual era bastante resuelto. ¿En serio? Bueno, no me contendré. La reencarnación es simple. Prepara un cuerpo adecuado, luego conviértete en un objeto maldito y haz que lo consuma. Puedo encontrar el cuerpo yo misma, pero debes proporcionarme el método para convertir tu alma en un objeto maldito. Wan expuso sus condiciones. Encontrar un cuerpo era fácil, pero convertir el alma en un objeto maldito, entre todos los nadadores reencarnados hasta ahora, solo Sukuna podía hacerlo. Nadie más podía hacerlo, ni siquiera los ángeles. ¿Convertir tu alma en un objeto maldito? ¿Cómo voy a saber cómo? Zenin Shinsuke dudó. No existe ningún método en el mundo actual de la brujería para convertir almas en objetos malditos. Se preguntó Wan en voz alta. Con miles de años de tradición brujera, era imposible que algo así no estuviera documentado. Es difícil decirlo. Que yo sepa, no existe ningún método para convertir almas en objetos malditos en el mundo actual de la brujería, señaló Kujukuyuki. Su investigación sobre el alma era extensa, pero tampoco había descubierto tal método. De hecho, el método para crear objetos malditos con almas se perdió hace siglos, explicó Yaga Masamichi. No pierdas el tiempo. Aparte de la soga, solo Sukuna lo sabe, refunfuñó el ángel dentro del cuerpo de Kurusu, al notar la situación de Wan. La reencarnación es intrínsecamente poco ética. Quédate en el cuerpo de esta niña. Es la única forma razonable de coexistir. El ángel, que ya detestaba a los renacidos, naturalmente no aprobaría el intento de Wan de transferir cuerpos. ¿Qué te pasa? Fuera de aquí, viejo santo. Solo sabes jugar con Sukuna. Recuerda esto. Solo yo puedo derrotar a Sukuna. Wan, al oír las palabras del ángel, se irritó de inmediato. Loca. Voy a matar a Sukuna. Si tienes agallas, ven a detenerme. Te digo que todos van a matar a Sukuna ahora, y solo podrás verlo morir en nuestras manos. El ángel no le mostró ningún respeto a Wan. Por el tono de su conversación, parecía que se conocían. Buscas la muerte. No puedo soportarlo más. Tsumiki, déjame salir. Voy a matar a este viejo santo. La voz de Wan se enfureció, como si estuviera a punto de abalanzarse sobre el ángel. Kurisu. Agarradla. Esta loca es mentalmente inestable. Sospecho que ha caído en el mal. Usa la magia para purificarla. El ángel, para no quedarse atrás, rugió. Y así, las dos bocas intercambiaron insultos en las caras de sus respectivos contenedores, haciendo que Tsumiki y Kurusu se sintieran extremadamente incómodos. Kurusu, en particular, se sonrojó levemente. Tsumeki es la hermana mayor de Megumi Fushiguro, así que es como su hermana mayor. Si se convirtieran en una familia, ¿no estarían discutiendo a diario los dos seres que llevan dentro? Al observar la discusión, Zenin Shinsuke se rascó la oreja y se fue en silencio con Kujukuyuki. Los demás también se dispersaron. Pensaron que verían a Gojo Satoru hoy, pero no salió por la puerta trasera, y ahora no tenían ni idea de dónde estaba. En lugar de quedarse allí parado, es mejor regresar a descansar, recuperar fuerzas y esperar la batalla decisiva. Mientras tanto, en algún lugar del océano, en las profundidades del mar, en una grieta turbia, la pequeña puerta de la prisión estalló repentinamente con una deslumbrante luz azul. Pares de ojos azules se abrieron alrededor del bloque, y al instante siguiente, una grieta apareció en la puerta de la prisión, explotando con un estruendo. Una figura emergió de las profundidades del lecho marino. La aterradora presión del agua, como una montaña presionando la cabeza, fue bloqueada por una fina capa de material blanco y translúcido. Gojo Satoru abrió los ojos y contempló el entorno en penumbra, con el rostro inexpresivo. Su mente seguía un poco confundida, y ya no podía distinguir si era de día o de noche. Solo quería suspirar. Este no es lugar para humanos. Con eso, su energía maldita estalló, y Gojo Satoru desapareció de la escena. Esta experiencia sellada sería una que nunca olvidaría. La puerta de la prisión, un lugar donde la persona promedio no podía durar mucho. No podía sentir el paso del tiempo, durmiendo sobre una pila de cráneos, sin saber cuánto tiempo permanecería allí. La sensación era incluso peor que la muerte. Si no hubiera creído en los estudiantes que entrenó personalmente, podría haberse suicidado allí. Al salir a la superficie del mar, contemplando el cielo azul y las nubes blancas, respirando el aire fresco, Gojo Satoru se sintió más relajado que nunca. Aquí es donde se queda la gente. Tras un breve suspiro, asimiló la información.
Lo más importante ahora es encontrar al tipo que ocupó el cuerpo de su mejor amigo y encontrar la manera de recuperarlo. Por cierto, ¿qué fecha es? Los sonidos de una pelea emanaban de la sala de entrenamiento del instituto. Itadori y Kusakabe entrenaban. Kusakabe lanzó a Itadori por encima de la cabeza, haciéndolo volar. Luego, se metió las manos en los bolsillos y lo miró con calma, con los ojos llenos de confusión. No podemos ayudarte mucho en la próxima batalla, ¿por qué entrenas tan duro? Últimamente, Itadori había buscado la ayuda de Kusakabe casi a diario, entrenando con él para mejorar sus habilidades. Al oír esto, Itadori se dio la vuelta y se tumbó en el suelo, mirando al techo, con la mente desorientada. Tras un largo silencio, de repente habló. Siempre es bueno ser más fuerte. Por si acaso puedo ser de ayuda. A pesar de los numerosos expertos que tenían a su lado, Sukuna aún se atrevía a desafiarlo en semejante situación. Sentía que algo andaba mal. Pero no podía identificar qué era. Como no podía entenderlo, simplemente siguió mejorando. Mientras fuera lo suficientemente fuerte, cualquier otra desgracia parecería insignificante. Yuji, no te agotes. Tus hermanos estarán preocupados por ti, dijo Shosan. Había estado constantemente al lado de Itadori durante este tiempo, afirmando que sus hermanos estarían preocupados, pero en realidad, era él quien se preocupaba. No te preocupes, no soy el único. Fushiguro, Kujisaki, todos están entrenando duro, respondió Itadori con una sonrisa. Todos acumulaban fuerza, mejorando constantemente sus probabilidades de ganar. Claro que no todos eran así. Señorita Meimei, ¿puedo apostar? Zenin Shinsuke y Kujiuyuki se acercaron a Meimei, quien miraba emocionada su computadora. Meimei levantó la vista y se echó el pelo hacia atrás. Por supuesto, Zenin Sensei, ¿cuánto quiere apostar? Ahora que los espíritus malditos se han vuelto conocidos en todo el país, las apuestas en el mundo de las maldiciones, antes una industria turbia, han experimentado un auge. Como experto en este campo, Meimei ha ganado 5.000 millones solo cobrando cuotas de registro en línea. Entonces, apostemos todo por los malditos. Zenin Shinsuke lanzó una carta. La había obtenido robando a altos funcionarios, así que no era mucho, así que decidió hacer una pequeña apuesta para ganar algo de dinero extra. Zenin Sensei, tenemos que designar a alguien, ya que todos apuestan por los malditos, recordó Meimei. Internet no solo reveló información sobre espíritus malditos, sino también sobre hechiceros. Para esta batalla decisiva, Meimei incluso publicó la información de Sukuna, junto con breves detalles sobre los hechiceros de la escuela técnica que habían decidido participar. Por ejemplo, la información de Gojo Satoru lo declaraba un hechicero de grado especial, el hechicero más fuerte de la era actual. También había información sobre Utsutsuki, Kujukuyuki, Shikashi Unichi, Man, Itadori y Megumi. Debajo de cada personaje se mostraba la cantidad apostada por los participantes. Debido a la gran cantidad de hechiceros, pocos apostaron por la victoria de Sukuna. Claro que, pocos no significaban ninguno, ya que algunos apostadores aún esperaban una gran ganancia. Muchos también abrieron varias cuentas y apostaron por diferentes jugadores. Entonces apostaré por mí mismo, dijo Zenin Shinsuke, mirando su propia información. Seguía siendo el hechicero de primer grado de grado especial, y estalló en carcajadas. Pocos creían que Sukuna moriría a sus manos, lo que significaba que sus apuestas eran solo de unos pocos cientos de miles. La apuesta más alta actualmente pertenece a Gojo Satoru, quien apuesta por la muerte de Sukuna por más de 10.000 millones de yenes. Considerando que la batalla final aún está a 2 semanas de distancia, las apuestas aún tienen mucho tiempo antes de la fecha límite. Además de Gojo Satoru, Otsutsuki, Kujukuyuki, Shikakuji, Man y otros también han apostado más de 10.000 millones de yenes en total. Después de todo, los términos hechiceros de grado especial y grado antiguo suelen evocar imágenes de poderosos. Los hechiceros de primer grado, por debajo del especial, son mucho más comunes, con apuestas que van desde cientos de miles hasta millones, y las más altas llegan a decenas de millones, ni siquiera a superar los 100 millones. Zenin Sensei, ¿está seguro de que quiere apostarlo todo por mí? Sé que es increíblemente poderoso, pero debo advertirle. La muerte de Sukuna a manos de uno de ustedes es un evento altamente impredecible. Mingmin introdujo el número de la tarjeta que le había dado Zenin Shinsuke, mirando los más de 10.000 millones de yenes que contenía, y decidió advertirle. Después de todo, en una batalla caótica entre tantos expertos, es difícil conseguir una muerte. Un solo error podría significar el fracaso. Después de tantos años robando cabezas, tengo mucha experiencia.
Además, Sukuna tampoco es débil. Quizás ni siquiera con tantos, podamos matarlo. Zenin Shinsuke agitó la mano con indiferencia. Si Sukuna moría, sin duda podría asestar el golpe final. Si Sukuna realmente mutaba hasta el punto de ser invencible, probablemente sería inútil quedarse con todo ese dinero. De acuerdo. Cuando Mingmin apostó los 10.000 millones, la cantidad por debajo de Zenin Shinsuke se disparó de repente, dejando atónitos a quienes apostaban en otras partes. ¿Quiénes eran los generales tan valientes como para apostar tanto dinero por un mago especial de primer nivel? No creían que la palabra especial significara realmente que la persona fuera especial, ¿verdad? Muchos peces gordos que entendían de magos ya se habían reído de este idiota que había malgastado tanto dinero. Yo también apuesto 10.000 millones. Gojo Satoru apareció a su lado, lanzándole una carta a Mingmin. Recuerda apostarlo todo por mí. Entonces, Gojo Satoru miró a Zenin Shinsuke y dijo: gracias por el gesto. Al oír la cortesía de Gojo Satoru, Zenin Shinsuke lo miró con extrañeza. ¿Aún dices gracias? ¿Te ha cansado la frontera de la puerta de la prisión? La boca de Gojo Satoru se torció ligeramente. Ya estaba irritado por la mención de la frontera de la puerta de la prisión. Seguía siendo tan molesto como siempre. Pero solo por un instante, Gojo Satoru recuperó la compostura. Quizás sea esa la razón. Es una pena que la frontera de la puerta de la prisión haya sido destruida, si no, podrías entrar y experimentarlo. Había pasado los últimos días intentando averiguar qué había sucedido desde que lo sellaron. Si no fuera por ese tipo molesto, el instituto no estaría tan animado como ahora. Aunque era molesto, tenía que admitir que tenerlo cerca lo relajaba mucho. No estoy tan aburrido. Pero eres tú, apostando 10.000 millones. Como era de esperar del jefe de la familia Gojo, eres un auténtico arrogante. Es una pena que todo se vaya al garete. Zenin Shinsuke negó con la cabeza, y él y Kujukuyuki se marcharon, dejando a Gojo Satoru, con una sonrisa en el rostro, atónito. ¿De quién es el dinero que se está yendo al garete? Preguntó Gojo Satoru, despidiéndose de Mingmin. Al ver a los dos hombres apostar 10.000 millones cada uno por su propia victoria, Mingmin suspiró. Dos derrochadores. Revisó su cuenta, pensó un momento y luego transfirió 5.000 millones a cada una de las apuestas de Zenin Shinsuke y Gojo Satoru. Como ambos estaban tan seguros, decidió tantear el terreno para ver quién la haría más rica. El bote final de premios se vaciaría de todos los premios excepto del ganador, y el bote completo se distribuiría a la cuenta del ganador según la proporción de apuestas realizadas. En resumen, si Sukuna muriera a manos de Zenin Shinsuke, la apuesta por Zenin Shinsuke se devolvería al apostador, mientras que las apuestas por los demás se distribuirían entre quien la realizó. Estaba prácticamente garantizado que cualquiera que apostara por el ganador ganaría una suma enorme. ¿Es tan rentable el exorcismo? Al ver a Zenin Shinsuke apostar 10.000 millones por ella de una sola vez, Kujukuyuki se arrepintió de repente de no haber ganado dinero en todos estos años. Como hechicera de grado especial, aunque solo aceptara una misión al año, no estaría tan arruinada, ¿verdad? No es para tanto. La mayor parte de esos 10.000 millones se los robaron a los superiores. ¿No volvió Gojo Satoru hace unos días y mató a todos esos viejos? Fui y robé algo de dinero, dijo Zenin Shinsuke con calma. Podría haber robado más, pero Gojo Satoru creía que el dinero restante debía usarse para entrenar nuevas fuerzas y no ir solo a parar a su propio bolsillo. Sin embargo, no le importaba. Los 10.000 millones eran más que suficientes, e incluso podrían duplicarse después de esto. Con razón no he visto a esos viejos presumiendo de su poder últimamente. ¿Los mataron ustedes? Kujukuyuki pareció sorprendido. Llevaba mucho tiempo insatisfecha con las altas esferas del mundo de la hechicería. Incluso si las eliminaban, era algo bueno. Ahora, las nuevas fuerzas del instituto eran capaces de asumir sus propias responsabilidades y podrían reemplazarlas fácilmente, provocando una revolución en el mundo de la hechicería. Gojo Satoru lo mató, yo no lo hice, enfatizó Zenin Shinsuke. No importa, mientras esté muerto. El tiempo transcurrió en una atmósfera solemne. Finalmente, llegó el día de la batalla decisiva, y todos corrieron a Shinjuku. Participaron los que debían luchar en grupo, los que debían transmitir el evento en vivo, y nadie se quedó fuera. ¿Por qué estás aquí? ¿No estás aquí para ayudar? Maki frunció el ceño al ver a Zenin Naoito llegar a Shinjuku con varios miembros clave de la familia Zenin. ¿Cómo podía la familia Zenin ser tan amable de repente de ayudar en una situación como esta?
¿No deberían simplemente sentarse y disfrutar de los resultados, esperando a que la preparatoria y Sukuna se destrozaran mutuamente, para luego cosechar los beneficios? ¿Qué? ¿Ni siquiera podemos venir a verlo? Tenemos que informarte, replicó Zenin Naoya mirando a Maki. Había venido para ver cómo su hermano mayor Shinsuke dominaría de Gojo Satoru y vencería a Sukuna. Para ello, había invertido deliberadamente todos sus 1.000 millones de ahorros en Zenin Shinsuke hacía 2 días. La razón de Zenin Naobito para venir era simple. Simplemente quería ver cuán poderoso se había vuelto Kei. En cuanto a Zenin Osamu y Zenin Shinichi, naturalmente solo estaban allí para aparentar. Al ver que el cabeza de familia había llegado, se unieron a la diversión. TSK. Maki apartó la mirada, sin prestarles ya atención. Por muy arrogantes que fueran estos tipos de la familia Zenin, debían mantener un perfil bajo. Después de todo, había varios hechiceros de primer nivel allí. ¡Boom! En ese momento, un aura de maldad absoluta envolvió Shinjuku, impactando descaradamente las almas de todos los hechiceros. Los rostros de todos cambiaron al instante. Este nivel de aura superó con creces el de Sukuna en Shibuya. ¿Acaso Sukuna está en su mejor momento? Al percibir esta aterradora aura, todos se pusieron serios, como si la fuerza de Sukuna superara su imaginación. Ya casi es hora de comenzar la batalla contra Sukuna, gritó Gojo Satoru. ¡Qué aura tan desagradable! Gojo Satoru se sorprendió por el aura actual de Sukuna, que era ligeramente diferente a lo que esperaba, pero no parecía demasiado preocupado. Después de todo, no era el único de su bando que podía plantar cara esta vez. No me arrepentiría si pudiera desafiar a un oponente a este calibre una vez en mi vida. El rostro de Lucy Jun estaba lleno de emoción. Al percibir el aura actual de Sukuna, supo que no podría derrotarlo, pero como fanático de las artes marciales, luchar contra semejante enemigo valía la pena. No debería. Zenin Shinsuke se frotó la barbilla con una expresión de confusión en el rostro. Incluso en su mejor momento, Sukuna no debería haber tenido un aura tan fuerte. Pero, pensándolo bien, muchos puntos de la trama habían cambiado con respecto a la novela original. Sukuna no ocupaba el cuerpo de Kei, así que era normal que algo sucediera. ¿Qué pasa? Preguntó Kujukuyuki con preocupación. No pasa nada. Vamos. Veamos qué valor tiene Sukuna para desafiarnos. Zenin Shinsuke fue el primero en salir de la habitación, deslizándose hasta la cima de un edificio alto, rodeado de ruinas. Shibuya y Shinjuku estaban lo suficientemente cerca como para ver el meteorito que Rokugo había creado previamente con el Kiwami-ban, que yacía tranquilamente entre las ruinas. Al instante siguiente, Gojo Satoru llegó a lo alto de un edificio alto, acompañado de Utaime, Rakuganji y Hichi. Pronto les siguieron Kujukuyuki, Otsutsuki, Shikakushi y Unichi y Tsumeki. Por supuesto, Tsumeki ahora estaba bajo el control de Wan. Aunque Wan quería luchar sola contra Sukuna, claramente no podía convencer a los demás, y lo más importante, a nadie le importaba. Para asegurar una pelea con Sukuna, utilizó todos los medios posibles para persuadirla, incluso le hizo promesas a Tsumeki, quien finalmente convenció a Zenin Shinsuke para que la dejara unirse. No era rival para Sukuna, pero al ser una pelea en grupo, él aceptó. ¿Quién va primero? Shikakushi Unichi miró fijamente un punto a unos cientos de metros de distancia, de donde emanaba un aura siniestra incomparable. Rayos llameantes brotaban de su cuerpo, listos para desatarse en cualquier momento, enfrentándose a Sukuna en una batalla de cientos de asaltos. En respuesta, Gojo Satoru se quitó el abrigo, revelando una camisa negra ajustada de manga corta y pantalones blancos, que eran exactamente la misma ropa que había usado cuando Hinri lo asesinó. Un aterrador estallido de energía maldita estalló sin control. Primero, déjame darle a Sukuna un regalo de bienvenida. Este es un verdadero encuentro con él. Gojo Satoru comenzó a moverse. Al verlo, Ichichi apoyó las manos en el suelo, con expresión seria, y lanzó una técnica de barbera que nunca antes había usado. Simultáneamente, la cantante comenzó a bailar, desatando su propia técnica, una zona prohibida separada. La técnica de la cantante amplifica la energía maldita total de cualquier hechicero dentro del alcance de la técnica. La cima de la energía maldita es también la cima de la reducción. El grado de simplificación de las técnicas que la componen, desde las palabras hasta los sellos de palma, representa la habilidad del hechicero. Esta vez, la cantante no omitió ningún componente. Mediante la combinación de palabras, sellos de palma y pasos de baile, junto con la música de Rakuganji, la técnica se sublimó, logrando un efecto de amplificación del 120%.
En pocas palabras, las mejoras se acumularon al máximo. En el momento en que el cantante y el Rakuganji lanzaron sus técnicas, un aura increíblemente aterradora de energía maldita surgió de Gojo Satoru. Al ver esto, las pupilas de Luz y Jun se encogieron bruscamente y una oleada de miedo lo invadió. ¿Era este el hechicero más grande de la época? Verdaderamente aterrador. Al darse la vuelta, Luz y Jun notó que todos se habían alejado de Gojo Satoru, y seguía perplejo. Un segundo después, Gojo Satoru agitó los brazos, adoptando la postura para su movimiento definitivo, y cantó el conjuro delante de todos por primera vez. 9 principios, luz polarizada, cuervo y declaración, entre el interior y el exterior. Mientras se cantaba el conjuro, una inmensa energía maldita se acumuló gradualmente y el espacio se deformó lentamente. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Luz y Jun retrocedió rápidamente, alejándose de Gojo Satoru. Un ataque del 200%, sin omisiones, estalló en ese momento. Hipóstilo, Sukuna, contemplando los imponentes edificios a lo lejos, tenía una expresión relajada. Después de todo, su energía maldita total superaba la de cualquier hechicero de la historia. Sukuna-sama, no hay una hora específica acordada. ¿Deberíamos alertarlos?, dijo Rimei. No, puedo sentir su presencia. Ya se acercan. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network 5 y 5. Sintió la presencia de Gojo Satoru, pero debido a la barrera que rodeaba a Eiichi, no se dio cuenta de que Gojo Satoru le preparaba un regalo. Al instante siguiente, una aterradora luz púrpura surgió del horizonte, emitiendo una presión aterradora que hizo que la expresión, antes relajada, de Sukuna se volviera aún más solemne. Extendió sus 2 manos delanteras, listo para recibir el ataque. Es realmente impresionante que Nankan Nozomu sea tan cauteloso contigo. La mirada severa de Sukuna rebosaba de espíritu de lucha. En esa época, había 2 seres capaces de inspirarlo a luchar. Esto lo llenó de una inmensa emoción. Una inmensa oleada de energía maldita surgió entre sus manos, lista para recibir de frente el regalo de bienvenida de Gojo Satoru. ¡Bum! En ese instante, las fuerzas combinadas de repulsión y gravedad infinitas formaron una energía aterradora lo suficientemente poderosa como para deformar el espacio, haciendo trizas todo edificio a su paso. La posición de Sukuna también quedó destrozada por la deformación espacial. Rimei, que había estado junto a Sukuna, se había marchado hacía tiempo, incapaz de contribuir a la batalla. Los edificios circundantes se derrumbaron tras el derrumbe, levantando una nube de polvo y arena que envolvió instantáneamente toda la zona, como un terremoto, transformando la zona ya desolada en un páramo postapocalíptico. Al disiparse el humo y el polvo, emergieron varias figuras. Sukuna emergió. Sus manos, destrozadas por el ataque del Shiki hueco, estaban entrelazadas, una visión horrorosa. Sin embargo, Sukuna sonrió y, en un instante, sus manos recuperaron su forma original. ¿Son tantos? ¿Están aquí para desafiarme?, preguntó Sukuna, mirando a la multitud, como si hubiera visto 1000 años atrás, cuando todos esos hechiceros se unieron para desafiarlo, solo para ser asesinados sin ayuda de nadie. Déjame corregirte, nos estás desafiando, no te equivoques. Zenin Shinsuke observaba a Sukuna. Su aura había superado por completo la del Sukuna de 15 dedos, al menos 10 veces más fuerte. Me preguntaba cómo te volviste tan poderoso. Resulta que has tomado el cuerpo de esa anciana Tengen. Eres Sukuna, y estás tomando el cuerpo de una mujer. Zenin Shinsuke olió el aroma de Sukuna. Aunque el aura maligna abrumadora oscurecía todos los demás olores, aún percibía un aroma familiar. El de Tengen. Sí, gracias a que me dejaste ir, ahora tengo este cuerpo perfecto. A Sukuna no le importaba si Tengen era hombre o mujer. Después de todo, no era diferente de un espíritu maldito. Ahora poseo el ritual de inmortalidad de Tengen y seguiré haciéndome más fuerte. Ella no puede controlar su propia evolución, pero yo sí. Sukuna miró a Zenin Shinsuke, con una sonrisa cada vez más siniestra. Tengo otra noticia para ti. En el último mes, he asimilado a 1 millón de nómagos. Esto significa que 1 millón de nómagos ya han muerto a mis manos. Tras poseer el cuerpo de Tengen, usó su autoridad para añadir reglas al ciclo de muerte y aniquilación, poniéndole fin. Así, obtuvo la capacidad de asimilar a los nómagos, justo lo que Nososo deseaba. Para comprobar la eficacia de la asimilación de nómagos, viajó lejos de la sede del instituto, erigió una barrera y asimiló a más de 1 millón de personas. Los resultados fueron notables. Su poder había superado por completo el de su mejor momento.
Ahora, comparado con los espíritus y magos malditos, parecía trascenderlos a ambos, acercándose al ideal de Nososo de la forma definitiva de poder maldito. Sin embargo, asimilar a más de 1 millón de no magos ya era su límite. Si continuaba asimilándolos, probablemente perdería la consciencia y sería asimilado por el mismísimo Tengen. ¿Qué? ¿Has matado a 1 millón de no magos? Al oír que Sukuna había matado a más de 1 millón de personas en tan solo un mes, Zenin Shinsuke casi pensó que había oído mal. Ja. ¿Qué? ¿Te sientes culpable? ¿Quién te dijo que no me mataras directamente? Si lo hubieras hecho, tu sobrino habría sido el único en morir. Gracias a tu bondad, millones de personas comunes murieron por tu culpa. Sukuna condenó en voz alta a Zenin Shinsuke, intentando ver una expresión de desesperación en su rostro. Al igual que Yuji Itadori, después de matar a tanta gente, no debía de ser capaz de soportar la presión en su corazón, ¿verdad? Al ver la expresión atónita de Zenin Shinsuke, Sukuna se sintió muy emocionado, pero también sintió una sensación de soledad. Pensó que el otro hombre era igual a él, pero resultó ser solo un ser humano débil, no te culpes. Esto no tiene nada que ver contigo. Al ver el silencio de Zenin Shinsuke, Kujukuyuki asumió que las palabras de Sukuna lo habían afectado. Después de todo, millones de vidas estaban en juego. Cualquier otro se habría derrumbado. Si lo hubiera sabido, habría pospuesto la batalla decisiva, murmuró Zenin Shinsuke. ¿Qué dijiste? Preguntó Kujukuyuki con los ojos muy abiertos. No es nada. Estoy bien. Recuperándose, Zenin Shinsuke miró a Sukuna y extendió las manos. Mataste a ese hombre y aún intentas culparme. Eres muy capaz. Pero no importa. Adelante, échame la culpa. Me da igual. Por cierto, ¿te resulta difícil desafiar a tantos? ¿Quieres posponer un poco la batalla final? Soy una persona que valora la justicia. Oye, no bromes. Antes de que Sukuna pudiera decir nada, Lucy Yunye no pudo soportarlo más. Todo su cuerpo estalló en un relámpago deslumbrante, se transformó en una sombra y corrió hacia Sukuna. No tengo tiempo para bromas. Sukuna, lucha. Al ver esto, Zenin Shinsuke se rascó la cabeza. Parecía que su plan había fracasado. Chicos, ¿a ustedes no les importa la vida de la gente común? Gojo Satoru miró a Zenin Shinsuke y se unió de inmediato a la batalla. Otsutsuki Yuta y Man lo siguieron de cerca. Otsutsuki quería derrotar a Sukuna rápidamente, mientras que Man no quería que otros le arrebataran la cabeza. Kujukuyuki no se apresuró, sino que miró a Zenin Shinsuke con curiosidad, frotándose la barbilla, pensativo. ¿Por qué me miras así? ¿Crees lo que dijo Gojo Satoru? Siempre he sido una buena persona que castiga el mal y promueve el bien. Con eso, Zenin Shinsuke corrió hacia Sukuna, gritando. Sukuna, si no te haces más fuerte, te mataremos a golpes. Era como una advertencia para que Sukuna usara cualquier medio para hacerse más fuerte. Tras un momento de silencio, Kujukuyuki, incapaz de comprender la razón, se unió de inmediato a la lucha. Los 6 maestros atacaron a Sukuna, y aunque Sukuna tenía 4 brazos y era más fuerte que en su mejor momento, se sintió momentáneamente desconcertado. No esperaba que estos tipos fueran tan antideportivos como para atreverse a luchar contra él solo con 6 de ellos.